Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. París-Niza y esta Volta a Cataluña nos han devuelto el mensaje más importante sobre Jonas Vingegaard. Quizá no sea el corredor más expansivo del pelotón, el más querido, el que tiene más carisma, pero cuando encadena días, cuando mide los esfuerzos y huele la montaña, vuelve a ser ese animal, ese rival que te va pagando sin hacer ruido. Después de meses entre dudas, golpes, críticas por su prudencia, parecía y algunos decían que se había acabado, por esa manera de correr e incluso por no parecer, madre mía, menudo pecado, ¿no?, tan dominante como Pogačar, Vingegaard ha respondido como responden los campeones grandes, ganando 2 vueltas World Tour, endureciendo la carrera y recordándole al ciclismo que sigue siendo el juez más frío y más fiable de las generales. Con el permiso de Tadej Pogačar. Empezamos. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Escapa Podcast. Bueno, semana post del Volta a Cataluña, post de muchas clásicas belgas que nos han hecho disfrutar en los últimos días y sin duda, vamos, con lo que está por venir en Tour de Flandes, en una semana importante, la Itzulia es uno de los momentos más bonitos, sin duda, de la temporada. Vamos a hablar de todo ello, vamos a repasar la Volta a Cataluña, vamos a tener, evidentemente, tertulianos de lujo para repasarlo, vamos a hacer previa, vamos a analizar todo lo que ha sucedido en las clásicas belgas, que no es poco con el resurgimiento magnífico, sí, la victoria impresionante de Van der Poel, despiste de sus rivales en la Gerelbeke, pero también el resurgimiento de Van Aert, que por primera vez en los últimos años, después de unos años apagados, con lesiones, con muchos problemas, parece que ha vuelto y vamos a poder disfrutar de ese duelo Van der Poel-Van Aert. No quiero ni pensar lo que está por venir en el Tour de Flandes. Insisto, tenemos que hacer previa, vamos a tener sección de Megarrau Bar con Paolo Tonarini, hablando sobre suplementación deportiva para ciclistas, nutrición deportiva para ciclistas, y damos la bienvenida a Totemi, nuestro nuevo sponsor, patrocinador aquí en el podcast, una aplicación magnífica que además os dan regalos. Empezamos. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Megarrau Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hoy nuestro querido podcast tiene una grandísima noticia. Estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, Totemi. Totemi es la mejor aliada para vosotros, los ciclistas, para mí también, conscientes de que este deporte nuestro no es barato, precisamente. Han creado una combinación de app, tienda imbatible. Todas tus actividades en Strava o Garmin te dan Temis, su moneda virtual. Luego vas a la tienda y los canjeas por descuentos de hasta el 100%. Mola, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado, la verdad. Además, si eres de los que entrena muchísimo, como yo, y muchos de vosotros entrenáis mucho, que sabemos que estáis todo el día ahí dándole, te recomendamos su versión premium. Por 3 euros al mes te llevas el doble de Temis. Puedes ahorrar más de 700 euros al año. Y para empezar bien la colaboración, sorteazo de los grandes. Si haces la misión Podcast Escapa en Totemi, tenéis que entrar ahí, la buscáis, misión Podcast Escapa en Totemi, antes del 15 de mayo, puedes llevarte unas gafas Oakley BXTR. Son espectaculares. Y atención, porque solo tenéis que hacer esa misión dentro de Totemi Podcast Escapa. Gafas Oakley BXTR. A mí me encantan. Cuantas más veces hagáis la misión, más opciones tenéis de llevaros estas gafas espectaculares. Pues ya lo sabes. Totemi, con 2 Es. Con Totemi, tu esfuerzo tiene recompensa. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues ascenso para Jonas Vingegaard, no puede ser de otra forma, de otra manera. Ojito a las declaraciones al acabar ayer en Montjuïc, después de una volta que ha sido preciosa, la vamos a repasar ahora. La verdad es que a mí me hace sentir orgulloso. La volta ha dado un giro, un cambio de dirección en los últimos años y se está empezando a notar muchísimo, ¿no? La etapa del Bergadá del otro día fue preciosa a todos los niveles, también la del viernes, y ayer el final habitual en Montjuïc. Y le preguntaban a Jonas Vingegaard, oye,
después de esta nueva victoria, París-Niza, el palmarés espectacular que tienes, ¿no? Eres uno de los mejores ciclistas por etapas que ha habido nunca. Y la verdad es que Vingegaard contestaba feliz, decía, bueno, si dices que soy uno de los mejores corredores de etapas que ha habido nunca, eso es algo que me hace muy feliz y me enorgullece de lo que he logrado. Y es verdad, en el grupo de Telegram, por ejemplo, lanzamos el debate y os pusisteis a votar en masa al respecto, ¿no? Dijimos, oye, ¿es Vingegaard uno de los mejores ciclistas por etapas que ha habido nunca en la historia? Estuvo la cosa igualada, pero al final votasteis que no, en vuestra mayoría en el grupo de Telegram, un 44% votasteis que sí y un 56% que no. De momento, Jonas aún no está en esa lista y es que hay muchos nombres, ¿no? Está Contador, Pogačar, Froome, Merckx, Anquetil, Hinault, Indurain. Es difícil ganar esa batalla, pero está claro que en los últimos años es dominante. Descenso. Bueno, pues vamos a poner aquí a una escena bastante surrealista que se desarrolló en la cuarta etapa de la Semana Internacional Coppi Bartali, que también se ha disputado estos días en Italia. Repasaremos ahora resultados. Y es que una persona, fueron un par de maleantes, dejarme decirlo así, subieron al techo del vehículo del Visma Lease Bike. En su interior estaba uno de los directores, un masajista y un mecánico en la parte trasera, intentando, en medio de la etapa, robar la bicicleta. Habréis visto las imágenes, supongo, ya en redes sociales. Fueron grabadas desde un coche de la organización desde atrás. Un individuo se subía al coche y otro daba golpes, puñetazos de forma agresiva al vidrio para intentar agredir al conductor, al director del equipo. La escena fue surrealista, intentaban robar una de las bicis caras, evidentemente de un equipo profesional como el Visma, pero no se salieron con la suya, fueron detenidos. El tema de los robos de las bicis de los profesionales lo tendremos que abordar en algún momento, ¿no? Porque cada vez hay más noticias al respecto, y en los últimos años ha pasado, yo creo que por temporada 2 o 3 veces, ¿no? No me equivoco, me parece, 2 o 3 veces por temporada que escuchamos la noticia de que en X vuelta ha habido un robo, ¿no? De las bicicletas de X equipo, el que sea, ¿no? Está claro que se ha identificado que las bicicletas pues cuestan mucho dinero, más estas, y que hay un mercado negro interesante. Creo que si han llegado hasta el punto de en mitad de una carrera como la Coppi Bartali aparecer y intentar robar a un equipo profesional en marcha, en medio de la carrera, hombre, creo que quizá es una advertencia lo suficientemente seria para tomar alguna medida suficientemente seria de seguridad al respecto. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo dio Tom Boonen, que seguramente puso las mejores palabras posibles a lo que vimos el otro día en la E3 Saxo Classic, en la Harelbeke de toda la vida, con un Boonen que sobre ese final, con Van der Poel siendo impresionante, una victoria brillante, atacando a 60 kilómetros de meta, pero sí que es verdad que Van der Poel se le acabó la gasolina al final, fue una machada brutal, chapó, nos sacamos el sombrero, pero entre ellos Vermeersch y compañía lo tuvieron a huevo a 100 metros en el último kilómetro, falta de colaboración y imperdonable error de sus rivales que dieron vida y Van der Poel no se rindió y llegó a meta y se llevó su tercera E3 Saxo Classic en un palmarés brillante que después repasaremos. Tom Boonen, que sabe mucho de esto y que ha ganado unas cuantas clásicas, decía: no he aprendido mucho en la carrera del otro día, solo que los perseguidores fueron muy estúpidos, decía Tom Boonen. Si estás tan cerca y no colaboras bien, sobre todo ante Van der Poel, entonces es que no quieres ganar. Tenían la oportunidad de su vida y la dejaron escapar. Bueno, lo ha dicho Tom Boonen y yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Tienes al Van der Poel más vulnerable de los últimos años y le dejas con vida. ¿Qué pasa? Pues que Van der Poel te destroza. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición
nutrición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Si tu marca vive el ciclismo, este es tu sitio. En Escapa Podcast conectamos cada semana con miles de ciclistas reales, apasionados y activos. Carreras, tiendas, nutrición, tecnología, destinos. Tu proyecto puede formar parte de esta comunidad. ¿Hablamos? Escríbenos a info@apcast.com. Repito, info@abbcast.com y pedalea con nosotros. Globero amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Vamos a repasar noticias, resultados, como siempre con los amigos de Megarau Bar, la mejor marca de suplementación deportiva para ciclistas, la que mejor digestión tiene para ciclistas. Ojo a este tema, producto completamente natural, hecho en Mallorca, con Paolo Tonarini, que lo escucháis aquí en el podcast cada semana. Insisto, sobre todo, muy buena digestión, que es muy importante en geles, en barritas, en recuperadores, en carbohidratos. Fantástico producto que os recomendamos, sin duda, aquí en Escapa. Megarau Bar. Lo buscáis, megarraubar.com, o si no, en la bio del podcast tenéis ahí el link. Bueno, vamos a repasar resultados. Como decía, semana interesante, muy chula, así en la emoción de lo que vivimos en el podcast de la semana pasada para coleccionistas con la Milán-San Remo, sin duda, pero sí, es cierto que la Volta ha sido una gran Volta a Cataluña, ¿eh? La verdad es que ha molado mucho y ha sido, sobre todo en su desenlace, desde las últimas 3 etapas, han tenido muchísimo nivel. Bueno, la primera etapa, ya sabéis que se la llevó Dorian Godón. La verdad es que Godón ha hecho una muy buena actuación en el primer bloque de la carrera y bueno, luchando hasta el final de la victoria. Aquel día Evenepoel y Pidcock fueron segundos y terceros. En el primer día en Sant Feliu de Guíxols. Después en Bañolas ganó Magnus Cort Nielsen, el veterano Magnus Cort, que sigue ahí dando guerra por delante de Isitore y de Busato de Alpecin. En Vilaseca ganó Godón en un final extraño, por no decirlo de otra manera. Fue el día que se cayó Remco entrando en la rotonda. La verdad es que Remco arrancó la parte final en el sprint. Fue ahí con Vingegaard, en el sprint intermedio, me refería. Con Vingegaard, los dos ahí. Vingegaard ahí no colaboró mucho. Remco ya sabemos que es una auténtica máquina, ¿no? Cuando tiene ese terreno de falso llano, bueno, es el mejor contrarrelojista del mundo, ¿no? Que duda cabe al respecto. Y al final entraron en esa rotonda, en Vilaseca, y yo... he visto diferentes imágenes, lo he mirado por el Google Maps, etcétera, pero bueno, se cayó, se fue al suelo. Y Vingegaard explicó que como no había colaborado con Remco, no quiso rematar y que dejó que el grupo le cazara. Eso, sin duda, le enorgullece. Remco, la verdad es que fue bastante crítico en las declaraciones posteriores tras su caída y perder esa etapa, diciendo que Vingegaard no había colaborado. Yo tengo la sensación que Vingegaard se duerme. Es mi sensación, insisto, desde el sofá de casa, y no tengo por qué... yo os explico mi punto de vista, no tengo por qué tener razón. Pero la victoria fue para Dorian Godón, el francés de Ineos, que ha hecho una grandísima Volta. De hecho, en general, Godón está haciendo un inicio de temporada fantástico. Creo que hay que decirlo así, porque está siendo su temporada, por lo menos en su inicio, más completa, ¿no? No lo recuerdo a este nivel en Decathlon AG2R, y está claro que Ineos está rentabilizando su fichaje. Se le vio bien a partir de la Faun Androme Classic, a principios de marzo. Ya se le ha visto bien en París-Niza. Recordemos que ganó la etapa número 7 y que ganó en parte, ¿no?, la crono por equipos con Ineos, que fue clave aquel día. Quedó segundo en la clasificación por puntos, y aquí en Volta ha ganado 2 etapas, 2 segundos puestos y la clasificación por puntos. O sea, chapó para Godón, que es un hombre rápido, de colinas, que se puede llamar así, de repechos, que nunca lo verás en la altísima montaña. Es un hombre alto, de casi 1,90 m, pero está clarísimo que ha dado un paso al frente, ¿no?, en su carrera deportiva. Después llegó la etapa con final en Camprodón, hay que decirlo así, con final en Camprodón, no en Baiter, por el tema del viento, que bueno, un poco polémico ese final, ¿no?, porque la etapa fue reducida a una distancia, pues bueno, menor, y al final, pues bueno, con ese final, pues bastante deslucido, ¿no?, con la victoria para Ethan Vernon del NSN,
por delante otra vez de Godón y de Pidcock, que estuvo ahí en ese final rápido. A partir de aquí sí que ya vinieron las etapas chulas, ¿no? Con ese final en Coll d'Apal, en esa etapa de 153,1 kilómetros. Es cierto que ese día ya se vio que Vingegaard era muy superior al resto, a un grupo por delante de Félix Gall, de Lenny Martínez, que la verdad es que fantástico también, tenemos que hablar de él, de Lipovic, de Paret Pentre, de Remco Evenepoel, que en la alta montaña otra vez ese día pues dejó sensaciones que no fueron las mejores, se entesta en esto, sí que es verdad que parece que ha mejorado respecto al UAE Tour, veremos, ¿no?, si hay margen o no de mejora. Aquel día Vingegaard ya dio un golpe encima de la mesa y después llegó la gran etapa, con victoria también del sábado de Vingegaard en Keral, sentenciando sin duda la general, sacándole ya más de un minuto a Lenny Martínez, que llegó, por cierto, digo la general, llegó con la rueda pinchada aquel día, el sábado. Lenny Martínez, que llegó a 10 segundos con Lipovic de Jonas Vingegaard. La no se movió hasta el final, la etapa fue preciosa. Gracias a toda la gente que se acercó. No es que yo sea nada de la organización, pero gracias porque es difícil ver en etapas o en vueltas de una semana tanto público, ¿no?, tanta afición al ciclismo. Fue precioso lo que vivimos el sábado. Fue un etapón de 152 kilómetros, pero con sensación de etapa de vuelta de alta montaña, de gran vuelta. Y esto es a lo que me refiero con que la Volta ha crecido en los últimos años. El Bergadà le ha dado vida. Y aún hay más, aún hay mucho más. Yo creo que en Cataluña, yo lo conozco bien, ya lo sabéis, vivo aquí, salgo y hay muchos más puertos que pueden ser espectaculares y pueden dar espectáculo a un nivel que creo que la organización en algún momento va a tener que estudiar, ¿no? Porque es verdad que siempre la Molina es protagonista, Baiter 2000 siempre prácticamente es protagonista, siempre, ¿no? Entiendo también cómo funciona el tema de ayuntamientos, que hay muchos de estos puertos que son preciosos, que no están bien asfaltados en su parte final, o que llevar la logística de la carrera hasta ahí, el Turó de Loma, ¿no?, por ejemplo, es difícil. Pero es que en Cataluña hay puertos que se podría convertir en la volta de una semana más terrorífica de alta montaña del calendario, De una semana hablo, porque hay terreno, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya hace 2 años descubristeis, o muchos de vosotros también descubrieron, ¿no?, televisivamente el Coll del Pradell con Pogačar. Lo volvimos a ver, este categoría especial, ¿no?, precioso, con esos 14,6 kilómetros al 6,9%, pero con los últimos 5,5 al 11%, zonas durísimas, con el Pedraforca siendo testimonio de una gran jornada de ciclismo. Se subió después la Collada de Sant Isidre y después ese final en Keral, ¿no?, desde Berga, precioso también, con esa victoria de Jonas Vingegaard. La verdad es que un día precioso de ciclismo. Y después, pues bueno, lo habitual con el circuito Montjuïc en Barcelona y victoria para Brandy Gilmore del NSN, de Andrés Iniesta, que la verdad, oye, que se lo sienten como en casa y que fantástica, ¿no?, la victoria de Gilmore por delante de Godón y de Remco Evenepoel, que estuvo mareando la perdiz y moviéndose y siendo ambicioso, pero que al final le faltó ese punto de velocidad. Y ojito, 4º puesto para David González del Pinarello Q36, el ciclista ya de 36 años, el ex de Caja Rural, que lleva ya, esta su segunda temporada, si no me equivoco, en Q36, y que se metió ahí en el final rápido y bueno, le dio unos puntitos al equipo muy buenos. General, Vingegaard ganando con 1.22 por delante de Lenny Martínez, Lipovic tercero a 1.30. Vamos a sacar conclusiones en la tertulia, porque creo que es evidente que Lipovic pues ha dado un paso definitivo, ¿no?, frente a Remco para ser más fiable, ¿no?, parece, en la alta montaña. Paret Pentre, de nuevo, muy bien, 4º. Remco Evenepoel, 5º en la general, a 2.13 de Jonas Vingegaard. Tenía que ser un duelo entre los dos. Félix Gall, 6º. Esquelmose, 7º, a 4.11 de Vingegaard, su compatriota. Wout de Brooks, de Movistar, buena plaza. Bajo mi punto de vista, a mí me ha gustado mucho Wout de Brooks, Ahora comentaremos más. 8º, a 5.20, Richie Tello, ahora del Decathlon, a 5.25. Y Carapaz, ya mejorando, el DLF, a 5.36, 10º. Por detrás Buitrago, Only, para mí menos resultado de lo que yo esperaba. O'Connor, Fortunato, Mikel Landa, Bennett, Hindley, Bergalito
Berwick y Juan P. López en 20º lugar, ya por delante de Pigazzoli, etc. Bueno, cositas interesantes o conclusiones que me han dejado esta volta. Insisto que lo vamos a analizar con calma, como siempre, en la tertulia. Que Vingegaard va sobradísimo, creo que esto es una evidencia, que a día de hoy está en la alta montaña solo con un rival posible, que es Pogačar. Los dos siguen muy lejos, que las sensaciones y todo lo que dicen en Visma se cumplen en la carretera, por lo tanto, supongo que estas declaraciones son ciertas, ¿no? Se nos explica que está moviendo los mejores números de su carrera deportiva, que está muy fuerte y que este año ha podido hacer una preparación fantástica, que está con confianza, ambicioso, viene por delante el duelo ante Pogačar en el Tour, pero previamente va a ir al Giro para intentar conseguir las 3 grandes vueltas ya definitivamente en su carrera. Va sobradísimo. Está muy fuerte y no tiene rival, menos, insisto, Pogačar. Después el tema de Remco Evenepoel. Yo creo que esa es otra conclusión que nos deja esta volta, insisto, sin ser muy definitivo, ¿eh? Es verdad que es uno de los mejores ciclistas del mundo, no me cabe la menor duda al respecto, a mí me encanta, de eso no hay duda, pero es evidente, y lo hemos dicho y lo hemos repetido aquí en infinidad de ocasiones, está lejos de ser el escalador más consistente del pelotón y un escalador con capacidad para, aunque sea en un día, sea en una gran vuelta o en vueltas de una semana de prestigio, de tener un día malo, no estar a la altura de los mejores escaladores y perder las opciones en la general. Es verdad que ganó la Vuelta 2022, que en el Tour de Francia 24 acabó en el podium, esto es una evidencia, puede rendir ese nivel, pero últimamente no ha conseguido dar un paso al frente y yo creo que ha empeorado en la alta montaña. Está claro que se le atraganta, ¿no? Él sigue RQR en sus 13, intentándolo, y por el camino a mí me da la sensación que mientras lo intenta perdemos quizá un Remco Evenepoel que solamente centrándose en carreras de un día y en cronos, etcétera, pues sería quizás suficiente, no haría falta más, o no lo sé, es un debate interesante. Y a partir de aquí se abre el debate con Red Bull, ¿no? Yo creo que esta volta demuestra que Lipovic, por si había alguna duda, es un ciclista más sólido que Remco Evenepoel para poder aspirar al podium del Tour de Francia, que está lejos de Vingegaard, a años luz, en la misma seguramente distancia del Tour del año pasado, quizá más. No está para ganarle, ni a Pogačar ni a él, pero que Red Bull tiene una tercera baza muy interesante que sigue siendo sólida. Veremos si esto es suficiente o no en el futuro, porque Red Bull ha fichado a Remco para intentar estar a esa altura, la de Pogačar y Vingegaard de momento no le va a dar, aunque Remco les va a dar muchas victorias. Lipovic está ahí, es muy sólido, pero a nadie se le escapa que es difícil. Y yo ya me pregunto, ¿van a ir a por Paul Seixas también en esa ambición? Y hablando de franceses, hay que decir que el ciclismo francés viene dando cada vez mejores sensaciones y esta volta lo deja clarísimo. Lenny Martínez, y no hablo ya de Paul Seixas, Lenny Martínez, que ya estuvo muy bien en la París-Niza, en Cataluña ha vuelto a demostrar que su nivel no hace sino subir y subir y subir. Pentre, otro espectacular. Godón, espectacular. Está muy bien el ciclismo francés. Godón ha ganado, pero Ineos a mí me ha decepcionado. Carlos Rodríguez a día de hoy ni está ni se le espera. Vamos a ver si es capaz o no de recuperar el nivel que mostró desde el inicio de su carrera hasta hace un par de años, pero no está bien. Y Oscar Only, la verdad es que de momento lejos de poder luchar al nivel que esperábamos. Después está el tema de Joao Almeida, que es verdad que está el tema de la caída del otro día en la Volta a Cataluña, que también lo dejó seguramente mermado, ¿no? Pero está teniendo un inicio de temporada complicado. Fue claramente superado por Ayuso y Seixas en Algarve. Antes tampoco ha podido con Remco en Valencia y en la Volta muy lejos también de Vingegaard, que a priori va a ser el gran rival. Recordemos que Almeida estaba luchando en la Vuelta Ciclista a España contra Vingegaard el año pasado. Y después está el tema de Movistar, la última conclusión de esta Volta. Confía en Wout de Brooks y con Enric Mas. Wout de Brooks ha conseguido un potable top 10. Yo creo que está muy bien, sensaciones que a mí me hacen pensar que es un ciclista que va a ir mejorando. Lo veo más maduro, más centrado, se le ve contento. A día de hoy, para mí, por delante de Enric Mas. Le pone ganas el chico, es más agresivo también en sus planteamientos. El día del Pradell él intentó un movimiento para irse desde lejos, siendo valiente, nadie le acompañó. Pues a partir de aquí, oye, pero chapó. Ataca más que Enric, yo creo que esto le va a gustar a la afición del Movistar.
Y después Enric, bueno, pues venían los dos de una gran inactividad, eso es cierto. Habrá que ver y dar un veredicto más serio sobre ellos en las próximas carreras. Yo creo que Enric Mas ha tenido en esta vuelta una buena toma de contacto. Él ya dijo que no estaba muy fino tampoco de la muñeca y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero Movistar me sigue generando dudas. Bueno, aparte de todo ello, Pidcock, que era para mí el hombre que podía estar con Vingegaard en la lucha por la Volta. Esto es fácil decirlo ahora, pero yo lo dije la semana pasada, viendo el nivel, aguantó a Pogačar en San Remo. Eso son palabras mayores. Es verdad que el esfuerzo era de un puerto, o dos puertos, no tan largos, ¿no? Como Cipresa y Poggio, pero yo creo que estaba muy fino. Bueno, pues se cayó. No tomó la salida ya en la sexta etapa, se cayó por un barranco el viernes, en la etapa para mí reina. El británico ha sufrido daños en huesos y ligamentos, en las muñecas, en la rodilla, está tocado, vamos a ver, porque es una muy mala noticia. Yo creo que a partir de aquí, que tenía objetivos importantes en las Ardenas, creo que va a haber comprometida su actuación allí, y es una auténtica pena, sin duda. Y ojo a la situación, se cayó por un barranco y él declaró que nadie le vio. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Nadie le vio. Dice que, claro, que nadie le vio, que fue pasando todo el mundo por ahí, que él estaba por ahí en el barranco. Y yo creo que esto nos recuerda, no pasó nada, gracias a Dios, pero no pasó nada, pero esto nos recuerda la importancia, la necesidad del GPS ya para este tipo de accidentes en el ciclismo. De verdad, es que vamos tarde. Con las desgracias que hemos tenido en los últimos tiempos, vamos tarde. Más cositas. Patrick Lefebvre, sobre Remco Evenepoel, del que hablábamos ahora. ¿Qué decía esta semana en su columna? Bueno, hacía una pregunta sarcástica. ¿Y si Remco fuera un corredor de clásicas? No, eso ya lo sabemos, Patrick. Ya sabemos que Remco es un ciclista de clásicas. Dice en su columna Lefebvre, quizá deberíamos dejar de pensar siempre en las grandes vueltas, o él debería dejar de pensar en las grandes vueltas. Las clásicas también son carreras que pueden adaptarse muy bien a sus características. No digo que no pueda ganar una gran vuelta, ya lo ha hecho, pero hay que hacerse preguntas. Es un tipo de corredor que puede marcar diferencias en muchos terrenos. Y es verdad, ¿no? Bueno, no sé, de momento Remco está claro que tiene esa ambición. De hecho, él le contestaba. Le decían, Lefebvre ha dicho esto. Dice, bueno, yo tengo las sensaciones que son mejores que hace un mes en la montaña, así que no hay motivo para entrar en pánico, decía Remco. Para mí todo está bien, solo quiero seguir creciendo paso a paso. No tenía unas sensaciones increíbles en la alta montaña, pero he estado peor 2 días después de una caída. El cuello y la espalda siguen rígidos, la mano aún molesta, pero no me impide correr fuerte. Bueno, la caída evidentemente le ha condicionado. Almeida decía que necesita entender qué le está pasando a su cuerpo en este inicio de temporada. Que no se siente muy bien encima de la bici, que está trabajando duro y que necesita entender por qué no está fino, que ya se sentía así antes de empezar la Volta y que quizá debería hacerse preguntas, pruebas, análisis, que tendrá que consultarlo con el equipo médico del equipo. No estaba contento Almeida, sin duda, no está contento en general en este inicio de temporada. Bueno, aparcamos Volta, después de la tertulia analizamos más. Una de las carreras de la semana, hay mucha actividad estos días, hay mucha actividad esta semana también en el podcast, hay mucha cosa. Es la E3 Saxo Classic, la Harelbeke de toda la vida, Harelbeke, 208 kilómetros, una clásica de piedras, preciosa, sin duda, una clásica de Flandes y que se llevaba Van der Poel, como hemos dicho antes, con 3 segundos de ventaja ante 4 mosqueteros que habría, cariñosamente, esto es deporte, pero vamos, la pasión nos puede, habría que, no sé cómo decirlo, hacerle un cuadro, no sé qué tipo de cuadro, pero un homenaje, porque no hay derecho a Hagenes, Del Visma, a Vermeersch, a De Gulf y a Abrahamsen. No hay derecho a cómo le dieron vida. Bueno, mira, a Peer Strandhagenes, el joven de 22 años del Visma, que tiene una carrera por delante en clásicas muy prometedora y que en este inicio de temporada el Visma le ha dado mucha bola al chico noruego. Este aún tiene un pase porque es muy joven. Pero a Florian Vermeersch, a De Gulf y a Abrahamsen no tiene pase ninguno. Van der Poel chapó por atacar de lejos, valiente, quizá demasiado, le fallaron las fuerzas al final, quizá no midió tan bien, de hecho, las últimas declaraciones ya después de ayer, ahora lo repasaremos, ya van en otra dirección, porque yo creo que Van der Poel sabe y se está viendo que no está tan fuerte como el año pasado, y viene Flandes ahora, ante Tadej Pogačar, que yo creo que está, vamos, eufórico y súper fuerte después de lo que hemos visto en Milán-San Remo. Por lo tanto, cuando lo tienes ahí, lo cazas,
y ya lo tienes apajarado total en el último kilómetro, no puedes empezar a regatear. Vermeersch empezó a regatear imperdonablemente y se llevó Van der Poel esa victoria. Así que bueno, fue una de las pruebas y una de las cosas más comentadas, como hemos dicho antes, un Van der Poel que su palmarés es espectacular. De vez en cuando me gusta hacer esto, ¿no? Comentar o analizar, ¿no? Estos palmareses que tenemos hoy en día. 3 Roubaix, 3 Flandes, 2 Sanremo Mundial, la Strade Bianche, Amstel Gold Race, la E3 Gerelbeke por 3, la ha ganado 3 veces, la Omloop, a través de Flandes 2 veces la ha ganado Van der Poel, la Flecha Barbanzona 1, Les Amin, 8 mundiales de ciclocross, mundial de gravel y un europeo de mountain bike. Y esperaros lo que está aún por llegar. Lo que está aún por llegar con Mathieu Van der Poel, pero ojito, porque Van Aert está de vuelta. Su archienemigo está de vuelta. El Joker de Batman está de vuelta. Porque por lo menos las sensaciones que venían ya viéndose en los últimos días con Van Aert siguen ahí. Las buenas sensaciones que tuvimos en Milán-San Remo, no estuvo en la E3, pero estuvo ayer en una prueba que a mí me gusta mucho, la Helvegen, con final ahí precioso, con victoria para Philipsen, que ganaba por delante de Tobias Lund Andresen del Decathlon y de Christophe Laporte del Visma, en un final al sprint amplio de 30 y pico ciclistas, donde también estaba Wout van Aert y donde también estaba Van der Poel, pero que fueron protagonistas antes, porque Van der Poel movió la carrera, pero quien le siguió fue Van Aert. Y por primera vez en mucho tiempo hemos dicho todos, ojo que llega el momento de la primavera con un Van Aert en perfectas condiciones, sacando su mejor rendimiento. Y él lo decía en Sporza cuando llegó a meta. Las sensaciones han sido muy buenas. He podido seguir a Mathieu Van der Poel en el último Kemmelberg. Pensé que teníamos buenas opciones de mantenernos delante, porque los dos estaban ahí por delante, pero nos quedamos cortos, y eso es cierto, ¿no? La aceleración de Van Aert en el Kemmelberg fue el momento clave para formar ese grupo cabecero, además siendo protagonista. A mí lo que me gustó es que fue protagonista, ¿no? Se llevó a Van der Poel, a Vermeersch consigo, que está claro que Vermeersch es un grandísimo ciclista, y solo Van der Poel pudo aguantar con él en la cima, confirmando esa solidez, ¿no? Del ataque y la capacidad de Van Aert para responder en ese punto neurálgico clave de la jornada. E insisto, una gran noticia. El equilibrio táctico después se volvió un poquito en contra de él, ¿no? Porque hubo colaboración, pero él mismo lo decía, ¿no? Después, cuando acabó la carrera, dice, Mathieu tenía el lujo de que Philipsen pues remató, ¿no? Venía por detrás y eso le permitió correr un poco más a la defensiva hacia el final. La combinación con Mathieu fue buena, pero él tenía esa ventaja. Y es verdad, ¿no? Y es verdad que Philipsen supo rematar después de un inicio de temporada bastante irregular. La victoria la más importante en este inicio de temporada para Philipsen, que le va a servir sin duda para ganar confianza. Y Van Aert muy bien, ¿eh? Yo creo que nos lo vamos a pasar bastante bien en esta semana, a través de Flandes, en Flandes. Yo creo que va a ser protagonista Van Aert. Bueno, aparte, claro, con la Volta siempre pasa un poco más desapercibido aquí, pero es una prueba chula, que hay que seguir también, la Setmana Internacional de Coppi Bartali, una prueba importante que se ha llevado en la general Mauro Schmid del Jayco. Le va a venir bien estos puntitos también para el equipo. Axel Lorenz acababa segundo a 2 segundos y Hatherley del Jayco también, que ha hecho un muy buen papel, a 27 segundos. Bueno, un poco más a comentar de esa general, con esa victoria de Mauro Schmid, ciclista también el suizo de 26 años, que lo viene haciendo francamente bien en los últimos tiempos. ¿Qué más? Bueno, que tenemos... Bueno, lo importante, oye, que nos alegramos mucho. Ya sabéis que aquí les tenemos mucho cariño a los amigos del Caja Rural, que se llevaban la victoria en la Classic Loral Atlántica 2026. Buenos resultados, significativos para el conjunto Caja Rural, que encontró en tierras francesas mucho más que una victoria, una inyección de moral también para este año histórico del equipo. Tenéis aquí en el podcast, en el canal, esa entrevista con uno de sus directores, donde repasamos también esa invitación al Tour, cómo piensan ir, etcétera. Pues bueno, que la verdad que nos alegramos mucho de esa victoria de Leitao Luri de Caja Rural, con muy buena victoria y 40 puntitos UCI por esa victoria. Eduard Paredes acabó también octavo. Bueno, muy fantástico, muy bien. Antes hablábamos de Tom Bonen. Le da un consejo a Mathieu Van der Poel esta semana, donde está muy presente en medios, más allá de su
de su función también ya estrenándose como director, decía, vi esa mano y estaba muy hinchada después de la caída que tuvo Mathieu Van Der Poel en la Milán-San Remo y temo que sea peor de lo que pensamos. Lo decía en el podcast LSRF, decía Bonen. La sensación que tiene Bonen, básicamente, para poneros en contexto, es que Van Der Poel está corriendo con una lesión en la mano mucho más grave de lo que se nos ha dicho, básicamente bajándolo a la tierra. Y él decía, la experiencia que tiene Bonen, ¿no? Madre de Dios, qué bestia. Decía, compartía una experiencia con un caso similar. Dice, una vez me caí sobre las manos, no se me rompió nada, pero el tendón quedó expuesto y suturaron la herida. Luego desarrollé una infección por seguir compitiendo con mal tiempo en las clásicas y llegué a Roubaix por los pelos. Las manos son muy importantes para un ciclista. Ojalá no sean nada grave. Bueno, pues, en fin, está claro que ahí está ese consejo del que sabe. Nosotros no podemos decir mucho más al respecto, respecto a si Van Der Poel está corriendo o no con dolor. Bueno, hemos repasado resultados. Tengo tanta cosa esta semana. Vamos con lo que está por venir, ¿no? A través de Flandes, preciosa carrera el miércoles. Carrerón, sin duda, carrerón. Con buenos ciclistas y un buen cartel. Para empezar, Mats Pedersen va a estar. Se ha perdido algunas carreras estos últimos días por enfermedad. Está después de la lesión volviendo el hombre. Va a estar el miércoles. Arnaud Delis, que yo creo que por cierto, todos los rumores apuntan a que cada vez lo tiene ya más cerrado y hecho con Soudal. Me sabe mal por Lotto, porque lo están dejando completamente seco, como equipo. Wout van Aert también va a estar ahí el miércoles. Va a estar Paul Muñé del Soudal. El hombre de moda, Tobias Lut Andresen, del Decathlon. Jasper Philipsen, Gregoire, Matthew Brennan, Jonathan Milan, Girmay, Lucas Kubis, Max Hunter, Abrahamsen, Morgado, ojo Morgado, que junto con Florian Vermeij van a ser las opciones de UAE. Warrenshall, Del Grosso, Watson, Fred Rai, Laporte, Ben Turner, Pipo Gana, Aular, vamos a ver qué tal lo hace. El de Movistar también va a estar ahí en la carrera. Bueno, piedra absoluta y carrera bonita de ver. Van Der Poel no va a estar. Van Der Poel no va a estar en esta carrera porque ya se va a centrar sin duda en lo que va a pasar en la Ronde van Vlaanderen, en el Tour de Flandes el próximo domingo. Pero nos preguntamos cómo va a correr. Y él ayer, después de la carrera, decía que... Le preguntaban, ¿cómo has corrido esta semana? ¿No? Y dice, bueno, tras el viernes ya se me han quitado las ideas un poco locas, donde casi le quitan la carrera, ¿no? Y creo que voy a correr un poquito más a la defensiva. En la E3 no corrí precisamente conservador, necesito ver cómo me he recuperado y un poco diciendo, y acabamos remateando la entrevista diciendo, creo que correré a partir de ahora más a la defensiva. Un poco pensando también en Flandes. Está claro que correo diferente y está claro que, bueno, qué duda cabe, es evidente, ¿no? Que ante Pogačar es difícil ver, o por lo menos a día de hoy no veo a Van Der Poel rompiendo así a Pogačar. Es verdad que es un terreno diferente, pero yo creo que ya de por sí va a correr más a la defensiva por estar Pogačar en carrera. El cartel es espectacular el domingo. Tadej Pogačar, Pedersen, Van Der Poel. Qué pena que Pedersen ha llegado justo porque no creo que vaya a poder estar ahí. Arnaud Delis, vamos a ver qué tal. Wout van Aert. Yo para mí el tridente es Pogačar, Van Der Poel, Van Aert de cara al domingo, en Tour de Flandes. Otro monumento, el segundo monumento de la temporada, ¿no? Muñer, Gregoire, Brennan, Mauro Schmidt, van a estar por ahí también, Florian Vermeij, Warrenshall, Matteo Trentin, bueno, los clasicómanos, lo que se espera. Carlos Canal va a estar en principio para Movistar, también, John Berranechea también, Pau Miquel también va a estar para Bahrein, los españoles con García Cortina, por supuesto, también, Mohoric también, bueno, es que ahí los nombres podéis imaginar, ¿no? En redes sociales de Escapa Podcast ya iremos también haciendo nuestros pronósticos con las estrellitas que siempre hacemos, especialmente en Twitter, ¿no? Vamos subiendo también ahí las estrellitas. Y esta semana no, tendremos la semana que viene tiempo para hablar de ello y hacer un poco de previa de la Itzulia, pero que está a tocar, la Itzulia la semana que viene, esas fantásticas 6 etapas que nos lo vamos a pasar bien y que, bueno, este año dicen que Mikel Landa va con intención de luchar la victoria, ¿no? Y la general, ya se la ha visto por ahí en la Volta, lo va a tener difícil. Va a estar Juan Ayuso también, va a estar Ben Hill, va a estar Roglic, va a estar Eskelmose, va a estar Del Toro,
Yo creo que es si no el favorito, ese cara a cara del Toro Ayuso va a ser precioso, ¿eh? Richitelo, bueno, vamos a tener buen cartel, pero bueno, eso ya la semana que viene hablamos. Y 4 apuntes más rápidos para acabar el bloque de noticias, que ya os he dicho que hoy iba bastante cargado. Para empezar, el mecánico de Pogačar, Bojan Kapnik, es que esto es esloveno, mi esloveno es flojito, reveló la semana pasada que al terminar la carrera de la Milán-San Remo se dieron cuenta de que Tadej había completado toda la etapa con el cuadro agrietado de la bicicleta, que estaba la horquilla trasera muy dañada, pero que afortunadamente aguantó, y que si Tadej hubiera sabido el verdadero estado de la bicicleta jamás habría descendido con tanta agresividad en Cipresa y en el Poggio. De hecho, atacó incluso durante el descenso e intentó llevar a Tom Pidcock al límite, ¿no? Con el cuadro como estaba. Se cayó del lado izquierdo y a partir de ahí, bueno, pues por suerte no pasó nada grave, ¿no? La bicicleta, pero vamos, que aún lo hace más épico todo lo que vivimos, y no sé si nos hemos recuperado aún de lo que vivimos el otro día en la Milán-San Remo. Y a partir de aquí, bueno, pues el mecánico que nos dio este detalle. Esta semana, nuestro colaborador y amigo del podcast, Nacho Lavarga de Marca, explicaba que en información en Marca que Pol Seixas está prácticamente confirmado para el Tour de Francia, ¿vale? O sea, información interesante, que va a ir a la Gran Boucle. Ya os explicamos aquí también que tenía muchos números, pero, insisto, información de Marca, también confirmando esa noticia. Una declaración de Prudhomme, el director del Tour de Francia, que estuvo en Barcelona esta semana, a falta de 100 días para el Tour de Francia, y hicieron un acto en el Liceo francés, muy bonito. Bueno, pues le preguntaban un poco por Pogačar y todo lo que está consiguiendo. Y esta semana se había instaurado un rumor, y aquí voy a hacer un alto en el camino, porque no creo que en la tertulia tengamos tiempo a comentarlo, o sí, creo que no. Se comentó que si finalmente ganaba ya París-Roubaix, Pogačar, el año próximo lo que iba a intentar hacer, su gran objetivo, iba a ser ganar las 3 grandes vueltas en un año. Que si conseguía ya Roubaix y ganar, por lo tanto, los 5 monumentos, en la 27 iba a intentar ganar el Giro, el Tour y la Vuelta en una misma temporada. Que ese iba a ser el objetivo del año que viene. Esto ya es estratosférico, espectacular, no sé, llamarle como queráis, pero hace años os diría, nadie lo puede conseguir. Pogačar lo puede conseguir. Yo ya no digo nada con este extraterrestre espectacular. Pero Prudhomme le preguntaban, y permitidme que ría, en declaraciones a Eurosport, sobre Pogačar, y él decía, tiene una ambición sin límites. Pensar en ganar los 5 monumentos y las 3 grandes en un mismo año sería algo alucinante. Claro, yo cuando escuché la declaración dije, ¿pero quién le ha dicho esto a Prudhomme? ¿Por qué este hombre añade las 3 grandes y los 5 monumentos en un solo año? Sí, hablábamos solo de las 3 grandes, Prudhomme. Bueno, ¿habrá escuchado algo al respecto? ¿Es esto posible? Me pregunto yo. Bueno, Eusebio Unzue, entrevista interesante a Nacho Lavarga también en Marca. El titular más importante, aunque no guste a todos, somos conscientes de que hay que dar un paso adelante. Declaraciones desde la Volta, hablando un poquito de Cian. La entrevista es interesante, si la queréis, os podéis pasar por Marca, lo podéis leer, hablando de Brooks, hablando de los fichajes, de la adaptación de los nuevos ciclistas. Y le preguntan, ¿cómo está la búsqueda de patrocinadores? Dice, nada cambia, todos los equipos estamos en lo mismo, los presupuestos crecen y todos buscamos empresas que entiendan el deporte y decidan apostar por él. De momento no hay nada cerrado, me gustaría poder decir que sí, pero no es así. Esperamos que los resultados nos hagan más atractivos y ayuden a despertar interés. Y Nacho le pregunta, de 0 al 10, ¿hasta qué punto es atractivo el equipo ahora mismo? Yo sigo pensando, dice Unzue, que tenemos un buen presente y a un medio plazo muy prometedor. Es verdad que hay que consolidarlo, pero tenemos los mimbres. Ahora hace falta que cada uno vaya dando los pasos adecuados. Y perdona, que me ahogo. Dice, ¿los objetivos ¿qué objetivos se marca el equipo? Le pregunta Nacho. Dice, lo que hacemos es ir carrera a carrera con los corredores que consideramos ideales. Tuvimos una gran alegría en la Vuelta a Andalucía con Iván, confirmando su progresión y aprovechando la oportunidad. También estuvimos ahí con corredores muy fuertes en este inicio. Luego en París-Niza íbamos muy ilusionados, pero en una caída nos dejó sin opciones. Ahora empezamos en la Volta, donde se concentran muchos corredores de grandes vueltas y será un test importante en la montaña. Siempre es importante escuchar al bueno de Eusebio Unzue. Y a ver, ¿qué más? Así, también en otra entrevista en Marca, Enric Mas decían, ¿cómo estás? Objetivo en el Giro, dice, me gustaría estar en el podium. O sea, que va por todas, no hay dudas al respecto. Información de la Gazzetta dello Sport explicando que Brandon Federici, el ganador de la E3 Saxo Classic Junior, ciclista interesante,
parece que lo ha fichado el Lotto para las próximas 3 temporadas. Ciclista jovencísimo. 2027-28 lo haría en el equipo de desarrollo y luego saltaría al World Tour. Ese es el plan. Vingegaard parece que no es partidario de la propuesta del gobierno danés de ese nuevo impuesto a los millonarios. Recordemos que Vingegaard está ganando actualmente 4,5 millones de euros y que la televisión danesa, la TV2, explicaba que Vingegaard no le acaba de convencer en unas declaraciones que él mismo hacía a esa televisión. Decía: a menudo son los más ricos quienes financian las organizaciones benéficas. Tendrán que encontrar ese dinero en alguna parte. Parece que no está demasiado contento con esta opción. Se habla de que Vingegaard se podría ir a vivir fuera, a Andorra, veremos. Y finalmente, un rumor, lo que hemos dicho antes, que a nivel de mercado, pues Arnaud Delis esta semana, sobre todo, ya se da por cerrado. Está muy cerca de confirmarse el fichaje, en principio por Soudal, de Arnaud Delis, dejando al Lotto pues con su máxima estrella. Pero, ojo, porque se habla también de que Red Bull puede hacer una apuesta. Creo que era la semana pasada que os lo explicaba yo también, así que estaremos muy atentos. Bueno, en definitiva, bloque importante, bloque de muchas noticias, sin duda. Vamos a relajarnos un poquito también la tertulia, sección de nutrición, muchas cositas aún a comentar, va. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Bueno, pues ha llegado ese punto fantástico que estrenamos la semana pasada con la sección de nutrición y suplementación deportiva de Escapa Podcast, como siempre de la mano de Paolo Tonarini, especialista en nutrición y deportiva y suplementación deportiva de Mega Raw Bar, la mejor marca de suplementación, nutrición, la que recomendamos aquí en Escapa, básicamente, Mega Raw Bar, y que podéis entrar en megarawbar.com y encontrar ahí esa suplementación fantástica. Vamos a saludar ya a Paolo. ¿Qué tal, Paolo? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, todo bien. ¿Mucha salida en bici has hecho esta semana o no? ¿Has salido mucho o no? Sí, estoy preparando algo bastante grande aquí en Mallorca por mayo y tengo que entrenar, sí o sí. Ya me he apuntado, entonces tengo que cumplir. Yo me parece que intuyo lo que estás preparando. Me parece que lo intuyo. Te vas a encontrar por ahí con algunos amigos que se han pasado, me parece, por alguna ocasión por aquí en el podcast. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy práctico, para cualquier ciclista. Y realmente el otro día analizamos un poco el durante con geles, ¿no? Con barritas, etcétera, un poco de los gramos, pero es la previa, que es básico. O sea, realmente claro, llegar vacío a una salida de la que sea, ¿no? Sea un entrenamiento, pero especialmente si hay una prueba por delante, es lo peor que puedes hacer. Vamos a hablar de qué comer antes de esa ruta. Paolo, si yo te pregunto, ¿qué deberíamos comer antes de salir a hacer una ruta larga? ¿Qué nos explicas? Bueno, aquí yo diría lo que no se debe comer, porque yo a veces veo cosas que... Entonces yo, ¿cómo decir? En principio, carbohidratos integrales a lo mejor, que, como decir, el cuerpo va absorbiendo poco a poco. No, por ejemplo, arroz blanco te da un subidón, pero al final hay que ir con cuidado. Yo, por ejemplo, optaría más para algo de avena, un pan tostado se puede añadir algo de proteína, por ejemplo, como la clara del huevo, si alguien quiere un poco de proteína. Lo que yo no iría comiendo podrían ser embutidos, bacon, cosas que son grasas, que a veces dan la sensación que voy aportando muchas calorías, pero el cuerpo la digiere muy lentamente. Vale. Entonces yo optaría por algo de un poquito más ligero, que da sensación de haber comido, y muy importante el tiempo. O sea, yo 2 horas y media antes haría una buena comida, unas 2 horas, 3 horas antes, y a lo mejor una barrita media hora, 40 minutos antes de salir.
Vale. Cuando hablas de una buena comida, ¿hablas de de tostadas, algo así ligerito? ¿El arroz integral, por ejemplo, entra en esto o es demasiado? ¿La Sí, pasta sí, no? sí, sí, yo diría un poquito, no demasiado, porque también integral con el tema de la fibra puede molestar un poquito, pero yo, por ejemplo, suelo comer como, yo tengo unos recuperadores que son los recovery, que hacemos nosotros, que es prácticamente como un porridge. Entonces, si yo le pongo dentro un poquito de leche vegetal, medio plátano, un poco de pasas, Vale. y esto ya tienes un desayuno listo para poder salir sin problema. Y después sí que le se puede añadir, te digo, una tostada con un poco de clara de huevo, como si fuera así sin la parte grasa del huevo, solo la parte proteica. Vale. Y esto ya para mí podría ser algo, sí. El producto al que se refiere Paolo está en megarrowbar.com, es el recovery, que lo tenéis en choco, strawberry, empresa, y vainilla, me ha salido aquí el inglés, y vainilla, ¿vale? Son los tres sabores que los tenéis un poco, el recuperador, que además pues lo recomiendo un poco, Paolo, también en esa previa. Claro, ¿por qué es tan importante la comida previa antes de una salida larga? O sea, no es casualidad cuando se dice que parte del éxito, ¿no?, está en lo que comes 2 horas antes, ¿no? Y que no hacerlo te puede llevar al desastre. Claro, porque aquí hay dos cosas fundamentales. Una, nuestra reserva de glucógeno en el hígado, que es nuestra gasolina. Entonces es, como decir, el combustible de nuestros músculos. Si yo salgo que no tengo este tanque lleno de glucógeno, el cuerpo ya sale en déficit. Entonces, todo lo que yo voy a comer después va como para arreglar este déficit que yo tengo y nunca voy a mi, ¿cómo decir?, máximo rendimiento. Entonces, esta es la primera. Y segunda, tenemos que calcular que desde cuando yo como algo en la bicicleta o en cualquier deporte a cuando el cuerpo lo va absorbiendo, pasan unos minutos, que pueden ser 10, 15, 20, dependiendo si es un gel, una barrita. Entonces, es como la hidratación. Cuando yo voy bebiendo, no es que me voy hidratando, pasan 15 minutos. Entonces, esto es fundamental porque si yo voy a comer antes y a mitad de la primera hora ya empiezo a comer algo, mi energía se puede mantener perfectamente todo el rato sin tener este déficit inicial. Claro. ¿Hay algún truco para saber si antes de salir, ya sé que lo que te voy a preguntar es muy difícil, Paolo, pero yo te lo pregunto, ¿hay algún truco para saber si voy con los depósitos vacíos, medios o más llenos, etcétera? Para saber si necesito ese desayuno, por ejemplo, previo, cargarlo más o menos 2 horas antes de la ruta, o es imposible saberlo? Aquí va un poco, yo digo, siempre tenemos que empezar a escucharnos, porque a veces yo, por ejemplo, antes de una salida, a veces tengo el estómago tan cerrado que no me vendría de comer. Y yo, en mi trabajo, yo sé que tengo que comer, entonces me tengo que esforzar a comer algo, y si no me entra, a lo mejor hago como 2 o 3 pequeños desayunos antes de salir, de verdad, porque a veces hay tiradas tan largas que tú empiezas a las 5 de la mañana, 4:30, ya estás despierto para coger el coche, acercarte a donde hay la salida, y claro, como algo antes de salir de casa, algo me lo llevo en el coche, porque tengo así, ¿sabes? Todos los nervios para... Sí, eso sucede, el nervio previo a la prueba muchas veces, no tanto con el entrenamiento, pero la prueba seguro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo digo, no, tengo que comer mucho porque es larga, y a lo mejor me voy a cargar demasiado, y entonces tengo que un poco escucharme, pero sí que tenemos que esforzarnos a comer algo antes de algo largo, porque al final, si una salida de 1 hora y media con unos amigos el sábado por la mañana en llano, hablando, yo digo siempre, como dicen ahora, que hacemos una ruta suave para hablar, para decir, entonces un umbral de zona 2, algo así, me da igual, como una barrita mientras voy por ahí. Claro. Pero si tengo 4 o 5 horas, un par de puertos, y el día hace frío, y claro, tengo que prepararme bien.
Bueno, ahí entran en juego, evidentemente, las barritas, ¿no? Porque es verdad que hay ciclistas que mucha gente sale muy temprano y es muy recomendable hacerlo y no tienen demasiado tiempo para desayunar. Es en plan, prácticamente se levantan y salen, ¿no? Sí, con una prueba entiendo que lo miden un poquito mejor. Entonces ahí entra en juego, yo creo, las barritas de Mega Raw Bar, ¿no? Con sabores varios, que se lo miren en la web porque hay muchísimos sabores y están muy buenas, como dijimos la semana pasada. Pero entiendo que esa barrita te puede solucionar, bueno, no solamente parte del problema, sino yo creo que una parte importante, ¿no? Y veo que hay de diferentes calorías, ¿no? A nivel de barritas también, y eso también ayuda dependiendo del tipo de esfuerzo que tengas por delante o que estés teniendo en ese momento, ¿no? O sea, entiendo que también la diferencia de calorías está pensado para ello, ¿no? Sí, exactamente, porque si tú te fijas, cada barrita tiene un número, 1, 2, 3. Esto es como hacen los triatletas cuando ponen el número en el orden de lo que van tomando. ¿Por qué? Porque en cada momento diferente el cuerpo requiere una ingesta diferente que puede ser de carbohidratos, pero puede ser también de minerales. Y tú, si lo miras, en todas las barritas ponemos la cantidad de potasio, magnesio y calcio. Estos son electrolitos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me voy alimentando, pero también voy aportando electrolitos fundamentales que con un poquito de agua yo ya tengo para poder hacer que mi cuerpo funcione bien. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, la barrita número 1, que es la de naranja y limón, esta contiene, por ejemplo, semillas de cáñamo, que son grasas buenas, que es muy fácil de digerir, un poco de almendras, albaricoque, un poco de dátiles. ¿Qué pasa? Que esta barrita, por ejemplo, es la perfecta para empezar. Entonces, tiene el número 1 porque sería la primera que se tiene que tomar para que el cuerpo salga con un poco de carbohidratos, un poco de grasa buena y vaya como preparándose para un esfuerzo más intenso. Y esta con un café, por ejemplo, ya puede salir. Claro, ya veo la número 2, la número 3, ¿no? De arándanos rojos y guaraná, ¿no? La de pistacho, que es la número 4. Y la número 6 es la de fresas y almendras, por alguna razón, que sea... no sé, lo digo por si la has hecho así de fresas y almendras, que sea la 6, la número 6, por alguna razón, a nivel de orden, ¿o no? Sí, porque tú piensas que esto de los números nació, tú sabes que a Mallorca hay la 312, que es la más conocida que hay por aquí. Entonces, yo los primeros años que hacía barrita, yo salía al mercado con 2 barritas, que era la de naranja y la de chocolate. Y venía la gente al stand a comprarme la barrita y me decía, yo haré 9 horas, yo haré 12 horas. Digo, madre mía, digo, esto, 2 barritas todo el rato, digo, se va a aburrir como no podría. Entonces, poco a poco, las barritas están hechas, por ejemplo, al número 4, que es la salada, es porque a la cuarta, si tú lo piensas como si fueran horas, tú tienes la número 1, la primera hora, la número 2, la segunda hora, la tercera, que es la de guaraná, con un poco de cafeína, es porque la tercera hora ya necesita un push, ¿sabes? Y en Mallorca, por ejemplo, hay toda la parte de Sierra Tramuntana, entonces la parte más dura que hay. Justo se hace en esa tercera hora, seguramente, ¿no? En un ciclista medio. Claro. Y claro, ¿qué pasa? Que a la tercera hora ya te has enchufado, por ejemplo, 3 barritas, 2, 3 geles en el medio, alternando una barrita a un gel. Ya el dulce no te entra. O sea, a mí, después del rato, el dulce me pesa. Entonces, ¿qué hice? Pensando a lo que tengo en Mallorca, que son tomate, tenemos orégano, tenemos alguna barrita de tomate, pistacho, orégano, tostado. ¿Por qué? Porque este toque salado te receta un poco el tema del dulce, ¿sabes? Y después, entonces puedes ya empezar a comer, por ejemplo, una proteica, y si uno quiere algo un poquito más fuerte, y si no, puedes regresar a tomar, por ejemplo, al número 6, que es de fresa, que es como un postrecito, ¿sabes? Después de la pizza, se hace la panna cotta con los frutos rojos, y la de fresa con 30 gramos de carbohidratos, y se digiere súper bien, y ha nacido como el postre, ¿sabes? Claro, o sea, está un poco ideado en cómo comemos en el día a día, cómo tenemos entrenados un poco el estómago. Estamos entrenados el estómago, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Y también tú piensas que
el día que tú haces una tirada larga o una competición larga, es el día que pones más caña al cuerpo. Claro. Y es cuando tú no le das de comer de verdad. Entonces el cuerpo dice, oye, pero hoy que me está haciendo durar un montón de fatiga, no comemos nada, tiramos Te lo va a pedir, ¿no? Claro, te lo va a pedir. Paolo, vamos con un par de consultas antes de acabar, si te parece. Yo creo que ha quedado claro que han llegado a consultasescapa@gmail.com y las contestamos recomendando producto. Básicamente entiendo porque yo creo que las dos consultas que hemos seleccionado son muy directas a que puedas también darles un consejo sobre qué utilizar de Mega Raw Bar. Por ejemplo, Marta desde Girona nos decía que en las marchas cicloturistas siempre va muy bien en las primeras horas. Es algo de lo que hablabas la semana pasada, pero que al final siempre se queda sin energía. Dice que calcula mal, ¿no? Un poco cómo utilizar la suplementación. Y dice, ¿puede ser que esté comiendo demasiado tarde durante la ruta o puede ser que esté comiendo demasiado, Paolo? Pregunta Marta. Bueno, aquí yo no sé lo que está comiendo Marta, pero sí que pueden ser dos causas. Una podría ser no comer nada o comer poco a la hora de antes, como estábamos hablando en principio. Sí. Entonces, aumentar un poquito lo que es el desayuno o la comida antes de la salida y después sí que regular bien el intervalo de tiempo entre una comida y la otra. Entonces, no hacer esperar, por ejemplo, 45 minutos, una hora cada toma, pero hacerlo cada 25 minutos, por ejemplo. Esto te asegura que no tienes un momento donde el cuerpo va en déficit. Entonces puede pasar esto. Vale, perfecto. Pues queda respondido. Javi, esta la que tenía aquí seleccionada. En consultasescapa@gmail.com, Javi decía, siempre desayuno bastante antes de montar en bici, pero a la media hora ya tengo hambre otra vez. Bueno, yo creo que más o menos va a quedar contestado con lo que les he explicado antes, ¿no? ¿Puede ser que esté eligiendo mal los alimentos? Puede ser que si los carbohidratos, por ejemplo, que está eligiendo son muy rápidos de absorción y come una hora y media antes, por ejemplo, puede ser que sí, que al cabo de 2 horas ya te entra mucha hambre porque el cuerpo ya ha tenido este chute de azúcares y después tiene el bajón. Entonces el bajón es cuando te entra hambre otra vez. Yo a lo mejor optaría por algo un poquito más, como hablamos antes, cereales, avena, cositas que se digieren un poquito más en el tiempo. Vale, perfecto. Consultas escapa@gmail.com y ya sabéis, megarawbar.com. Ahí encontráis los suplementos de los que habla Paolo cada semana en esta sección de nutrición y suplementación deportiva que hacemos, que os traemos cada semana aquí en Escapa. Paolo, hasta la semana que viene. Un abrazo bien fuerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Raw Bar. Nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La tertulia Totemi. Totemi. Convierte tus kilómetros en juego, batallas y recompensas. Descárgate ya la app. Enseguida vamos con esa fantástica tertulia, pero recuerda que lo primero que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este episodio es bajarte Totemi, con 2 Es, Totemi, y encontrar la misión Podcast Escapa. Lo segundo, completar los 60 minutos de la misión. Vamos, fácil, ¿no? 60 minutitos en bici. Y lo tercero, esperar a que se haga el sorteo y tener suerte. Cuantas más veces la hagas, más opciones tienes de llevarte el premio. Si no te tocan, puedes comprártelas más barato que en ningún sitio, y eso está aseguradísimo, gracias a tu esfuerzo en Totemi Shop. Totemi con 2 Es Shop. Totemi Shop. O cualquier otra cosa que encuentres en la tienda. Que Vingegaard no da tregua, que lo venimos comentando, que está muy fuerte el hombre, incluso abre debates ya respecto a su nivel. Vamos a debatir sobre la Volta, sobre las clásicas de Bélgica y Tour de Flandes. Bueno, momento precioso, como decimos cada semana de la temporada, con compañeros importantes, amigos. Para empezar, Juan Clavijo de Eurosport. Juan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Pues la verdad que muy bien, dentro de lo que hemos visto esta semana y de lo que se viene, sobre todo. Como bien comentas, hay mucho de lo que hablar, creo yo. Muchísimo. Y desde Marca, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Buenas. Muy bien. Aquí estamos ya en la temporada ciclista, que ya esto ya no para, ¿eh? No, estamos a tope, en un gran momento, ¿eh? Sí. Cada día prácticamente hay una gran etapa que nos ilusiona y nos hace sacar conclusiones y es una auténtica pasada. Vamos a empezar por la Volta, que hay mucho de lo que hablar. Con esta victoria de Jonas Vingegaard, decía yo al principio que la Volta ha sabido darle un giro. Yo lo pedía, además conozco la zona, como sabéis, y en los últimos años han sabido darle un giro. Es verdad que el Bergadá le ha dado un impulso definitivo con esa etapa desde Berga a Queralt y con ese Pradell, ¿no? que empieza a ser ya un clásico en la Volta a Cataluña, pero está clarísimo que las imágenes que vimos llegando de uno en uno, ¿no? son de Puerto Grande, ¿no? de etapa importante, con esa victoria de Vingegaard aquel día sobre Lenny Martínez y Lipovic. Y bueno, a nivel general está claro que Vingegaard va muy sobrado. Nos preguntábamos si podía haber duelo entre Remco, aunque yo lo veía difícil, un poco después de cómo lo vimos en el UAE Tour, pero bueno, por lo del tema de la alta montaña, que ahora hablaremos. Remco, Almeida, Pidcock. Bueno, a la hora de la verdad, Juan, Vingegaard está a otro nivel, igual que Pogačar está a otro nivel, pero es que no hay color. Y si le hubieras exigido más, te hubiera dado más. Sí, es probable que la sensación que ha dejado Jonas Vingegaard es de que está en ese escalón inmediatamente posterior al de Tadej Pogačar. Creo que es la sensación que siempre nos da en este tipo de carreras, pero yo en este caso en particular, en este año 2026, lo estoy viendo todavía más superior a los que tiene por detrás, que son los que has comentado, ya no solo Almeida, Renko, que han estado algo desaparecidos en esta ocasión, más Almeida que Renko, está claro, pero te hablo de los Lipovic, de los Lenny Martínez, de toda esa retahíla de corredores, ese elenco de ciclistas que forma parte de la parte, vamos a decir, medio alta y que en un momento determinado pues te pueden hacer un podio en un Tour, como puede ser el caso de Lipovic. Incluso me quedé con ganas de ver a Thomas Pidcock, porque creo que este año también está creciendo a pasos agigantados y una pena la caída que además le va a dejar fuera de la temporada de las Ardenas. Pero es verdad que la sensación que da Jonas Vingegaard de supremacía. No sé si estará en el nivel exigible para poder, aunque sea, inquietar a Tadej Pogačar en el Tour, pero lo que está claro es que va a llegar al Giro pletórico. Triunfo en París-Niza, triunfo ahora en Volta a Cataluña. Creo que están casi a la par, tanto Pogačar como él, en lo que respecta a la colección de victorias en las grandes carreras, tanto de una semana como de 3. Así que creo que, bueno, lo que hace ahora Jonas Vingegaard es tratar de seguir acumulando moral, de seguir acumulando, sobre todo, creo que esa consistencia que quizá alguna vez se le ha echado en falta, pero ahora, bueno, va a llegar al Giro de Italia, como digo, pletórico y siendo el máximo favorito, y con un Joao Almeida que a priori era su principal rival, creo que lo sigue siendo, pero que tiene que encontrar respuestas a esa pregunta que se ha hecho él mismo, ¿no? De qué es lo que me está pasando, por qué no he rendido en esta Volta a Cataluña. Y ya al inicio de temporada, Juan, también. O sea, él reconocía que ya no solamente aquí, sino que no está yendo bien, ¿no? Que algo no encaja, ¿no? En su preparación. Recordemos dónde estaba Almeida a final de temporada pasada respecto a Vingegaard, ¿eh? O sea, la distancia es sideral en tan solo unos meses. A mí me ha llamado la atención, hay que decirlo. Ahora te voy a hacer una pregunta, Juan. Quiero escuchar antes a Miguel Ángel, que bueno, entre la audiencia en los últimos días hemos estado también debatiendo y me parece que es interesante respecto a Vingegaard. Pero Miguel Ángel, sobre lo de Vingegaard en la Volta. Sí, a ver, la supremacía yo creo que es absoluta. Se ha visto que ha controlado perfectamente de manera él solo, porque bueno, creo que él se basta para derrotar a los favoritos en esta Volta, pero si se puede sacar alguna lectura un poco menos optimista en torno a Visma, es la facilidad con la que han aislado a su líder. Y bueno, aquí en la Volta a Cataluña sí que es cierto que no hay ningún problema, porque Jonas Vingegaard se basta y se sobra para soltar a todos, como se vio. Si hubiera tenido que apretar más, hubiera necesitado ganar más tiempo, lo hubiera hecho, hubiera atacado antes y el resultado hubiera sido el mismo. Pero en un Tour de Francia, con el 8 de gala de UAE, quedarte solo, pues las consecuencias pueden costarte básicamente la carrera. Y yo creo que ahí Visma sí que tiene una tarea importante, sobre todo de aquí a julio, que es conseguir que los gregarios estén al nivel que se espera
para competir contra el mejor equipo del mundo y uno de los mejores equipos de la historia del ciclismo, que es el actual UAE. Creo que lo aislaron muy sencillo. Sepp Kuss, que supone que iba a ser su escudero, duró lo que duró, y del resto no hubo noticias. Sí que es cierto que para el Tour de Francia pues contará con gente como Jorgensen, gente como Campenaerts, también está por ahí Van Aert, aunque bueno, ya sabemos que es un verso libre y que su manera de correr a veces pues no se puede contar para determinadas batallas con él, para determinados días con él, perdón. Pero yo creo que lo único nubarrón que se vislumbra en ese horizonte de Visma hasta el Tour de Francia, yo creo que es ese. Yo creo que en el Giro no va a tener ningún problema para coronarse, pero que le falta, para medirte UAE, ahora mismo creo que le falta equipo. Creo que le falta equipo. Hay un debate entre los oyentes, especialmente el grupo de Telegram de Escapa, sobre si Vingegaard está entre los 5 mejores ciclistas de vueltas por etapas de la historia. Y es interesante porque ayer se lo decían en una entrevista que le hicieron y a partir de aquí pues un poco se ha empezado a hablar de ello, porque es cierto que le falta el Giro, le falta Tour de Suiza y le falta Romandía, si no me equivoco, para haber conseguido ganar todas, ¿no?, las vueltas importantes por etapas de una semana o de 3 semanas. Pero también es verdad que, bueno, no es, digamos, el que tiene más carisma y a veces eso también se entremezcla por el medio. Es un debate interesante, ¿no? Y a la sombra de Pogačar y haber ganado 2 Tours a Pogačar, que eso también es interesante. ¿Lo meteríais ahí, Juan? Empiezo por ti, entre los 5 mejores. Así a bote pronto, entre los 5 mejores... o sea, supongo que hablas de la historia, ¿no? O sea, de lo que... Historia, sí. La gente ha votado que no, finalmente, mayoritariamente. Yo creo, me parece un poco pronto. O sea, porque, a ver, también ya no solo es conseguir la colección completa, sino también creo que tiene también mucho valor el reincidir en victorias, ¿no? El conseguir más de un triunfo en estas carreras que en algunos casos, tanto en el de Pogačar como el de Vingegaard, se cumple. Pero bueno, o sea, aspiran a estar ahí. Creo que está claro que Pogačar es un tío mucho más ganador que Jonas Vingegaard. Pero bueno, sí que es verdad que en carreras de una semana, como son tanto París-Niza, Tirreno, Volta, etcétera, están bastante parejos, porque también es verdad que limitan mucho su calendario. Hay que decir que Pogačar este año no ha hecho ninguna vuelta por etapas y la primera que va a hacer lo veremos dentro de relativamente poco, para intentar ganar en Suiza y sobre todo tener ahí esa buena representación, ¿no?, que siempre tiene en carreras de una semana. Entonces, yo creo que no va tanto del número, pero sí de la calidad que atesoran los dos. Yo creo que es una bonita batalla esta que tienen entre ellos, porque siempre hablamos mucho del Tour y del Tour, pero el Tour ya lo han ganado los dos. Entonces, bueno, en esa carrera ficticia, ¿no?, de a ver quién consigue la colección completa antes que el otro, pues ahí es verdad que Jonas Vingegaard tiene una pequeña ventaja, ¿no?, que es que el Giro lo va a correr este año y a priori es el gran favorito. A ver si tenemos a Tadej Pogačar en la vuelta, y luego es verdad que, por ejemplo, pues Vingegaard sí que tiene Itzulia y Pogačar no, ninguno de los dos tiene Romandía ni Suiza. Bueno, está interesante creo que esa batalla, que no sé si ellos mismos la tienen en mente. Pero bueno, está bien pensar en ello, pero vamos, respondiendo a tu pregunta, no, yo ahora mismo no lo pondría entre los 5. ¿Puede llegar a serlo? Me cuesta también. También, a mí también, ¿eh? Yo sois muy sincero, ¿eh? Pero entiendo que hay gente que defiende lo contrario, ¿eh? Resultados en mano, y después, insisto, sobre todo por quién tiene como rival, ¿no?, principal en esta época. ¿Tú, Miguel Ángel, qué piensas? Yo es que creo que Jonas Vingegaard tiene una manera de afrontar su profesión que yo creo que queda patente en cómo planifica las temporadas, y que este tipo de circunstancias creo que le dan igual, sinceramente. Creo que él pondera otro tipo de circunstancias, aunque evidentemente yo creo que es un ciclista diferencial y va a ser de los mejores de la historia, evidentemente, pero creo que este tipo de cosas, así como a Tadej le condiciona hasta los comps, y sé bien de lo que hablo. Yo sé que a él, cuando afronta una carrera, ya no es solo ganarla o sumarla al palmarés, sino que si ese puerto él no lo ha ganado o no ha conseguido el récord, la afronta y está focalizado en eso y lo hace. Y él Jonas afronta su carrera de otra perspectiva. Él queda claro que es un vueltómano. Él creo que solo ha ganado una clásica en su carrera, que es una, no sé si es la Drôme Classic o la Flora Ardèche, una de las clásicas francesas la ganó, de segundo escalón, evidentemente. Pero es que creo que son cosas que a él le traen un poco sin cuidado.
Y también considero que creo que él va a tener una carrera que no se va a prolongar mucho más en el tiempo por la forma en la que afronta su profesión. No creo que lo veamos competir con 35 o 36 años, como se ve ahora mismo. Bueno, sobre el resto, la Volta ha mejorado mucho, Juan, mucho en los últimos años. Yo creo, especialmente quizá 24, 26, ¿no? Pero realmente están acertando. Aquí en Cataluña se lo pedíamos hace mucho tiempo a Rubén Peris que tenía que darle una vuelta a esto porque hay mucho más recorrido, más duro, y yo creo que aún hay mucho más. La afición está ahí, lo que vimos el sábado yo creo que fue una imagen muy bonita, ¿no? Y esta es la línea. Se está empezando, no sé cómo decirlo, a tener cierta esencia de Itzulia, la Volta a Cataluña, que esto no había pasado nunca. Sí, la verdad que yo siempre he dicho que la Vuelta al País Vasco, que la Itzulia tiene esa característica, esa esencia de ser completamente imprevisible jornada a jornada sin necesidad de subir a grandes puertos, más que nada porque no los tienen. Tendrán grandes repechos, tienen grandes muros, pero en el País Vasco no hay escaladas como, por ejemplo, incluso se pueden ver en Volta a Cataluña, ¿no? Que te puedes ir incluso a la frontera con Andorra para asumir etapas de, por supuesto, mucho desnivel, pero sobre todo también incluso ascender a cotas que rozan los 2.000 metros. Pero es verdad que se está apostando por un recorrido algo distinto, sin apartarse de localidades muy características y tradicionalmente muy vinculadas a la carrera, caso de San Feliu de Guíxols, caso de Bañolas. Al final son llegadas ya muy tradicionales. Yo, honestamente, creo que la carrera incluso ha podido ganar sin la presencia de una crono por equipos, que habría muchas veces la prueba. Una vez más estoy de acuerdo contigo. Sí, yo también. Le falta una crono. Sí, la crono individual yo creo que sí que aporta, pero para mí la crono por equipos tal y como está diseñada en la Volta a Cataluña yo no lo veo. O sea, sobre todo porque una crono hay en Bañolas que bueno, no me decía nada. Y además, Juan, perdona que te corte, pero es que además estarás de acuerdo conmigo, y Miguel Ángel también seguro, todos los ciclistas, directores, cuando hablamos con ellos o escuchamos entrevistas, hablan de que tienen necesidad de hacer cronos. O sea, que yo creo que ese es otro tema también interesante. Perdona, Juan, que te he cortado. No, de hecho, a mí me ha extrañado en el sentido de que ostras, este año en el Tour arranca desde Barcelona, recordemos, y lo va a hacer con una crono por equipos. O sea, es curioso porque yo pensaba que la Volta iba a decir, pues además con ese vínculo que tiene inquebrantable con ASO, que iba a decir, oye, pues vamos a hacer como probaturas de cara a lo que nos vamos a encontrar en la gran bucle o abrirlo o sobre todo quizá acabar con una crono por equipos, ¿no? En lugar de haber hecho el tradicional recorrido en Montjuïc, pues yo pensaba que este año la Volta iba a decir, pues bueno, vamos a cerrar incluso no con una crono por equipos, pero igual con una crono individual, ¿vale? Porque una crono por equipos es intocable. Claro. Ese circuito, o sea, por lo que yo sé, es intocable. Sí, entonces yo pensaba que lo iban a cerrar con una crono individual, porque claro, después de 7 días de carrera no puedes hacer una crono por equipos porque hay formaciones muy mermadas. Claro. Pero bueno, al final pues han apostado por la esencia que ellos tienen. Rubén Peris creo que puede estar más que satisfecho por esos cambios que ha hecho estos 2 años últimos, sobre todo. Pues toda la zona de Berga a mí me parece espectacular. Me parece que es un recorrido muy aprovechable. También la aproximación que han hecho a San Feliu de Guíxols los primeros días por la Costa Brava me parece... a nivel estético y a nivel de nervios y tensión me parece espectacular. O sea, yo creo que la Volta ha ganado mucho y que se ha apartado un poco de ese recorrido tan, con perdón, cansino, sin modificaciones, que acababan en La Molina. La Molina, Walter 2000. Estábamos todos asqueados ya. Claro, es que era además, Miguel Ángel, era... llegar a La Molina sabías lo que iba a pasar, que era grupo de 15-20 y el más fuerte acababa ganando. Valter es la etapa que marcaba la diferencia y la crono por equipos ya marcaba las primeras distancias, aunque siempre eran exiguas porque era una crono muy cortita, y luego Montjuïc, pues si había alguno que conseguía abrir hueco, pues igual incluso ganaba y la Volta, pero que ha cambiado. O sea, al menos tiene eso, un atractivo
que necesita el ciclismo a día de hoy. Miguel Ángel, y añadimos y ponemos otros nombres encima de la mesa, va. Sí, la carrera yo creo que ha estado, sobre todo a partir del jueves, yo creo que ha estado muy bonita. O sea, todos sabíamos que el desenlace cuál iba a ser, seguramente que iba a ganar Vingegaard, pero se ha visto ahí alternativas, se ha visto equipos plantando estrategias. Yo creo que sobre todo la etapa del sábado, la de Berga, la Volta ha ganado muchísimo, incluyendo esa jornada en el menú. Yo es que en este sentido tengo entendido que antes lo que es la organización de la prueba quedaba un poco encorsetada por Ferrocarrils, que es la empresa pública catalana que es la propietaria de las estaciones de esquí y que, bueno, pues favorecía que se vieran un poco pues el producto que venden ellos, que son las estaciones de esquí, que al final fueran un poco eso. Sí que es cierto que con la entrada de ASO y tal, todo ese corsé se ha ido abriendo un poco y se ha permitido ofrecer un producto, yo creo que mucho más entretenido y más consumible para la audiencia. Porque la etapa de Berga, más allá del recorrido, que es espectacular, yo creo que el ambiente que había era brutal. O sea, recordaba las etapas, algunos puertos recordaban las etapas del País Vasco. Con la gente totalmente volcada, ambientazo ciclista 100%, y eso pues lo genera una expectativa y lo hace todo mucho más visual y mucho más bonito para el espectador y creo que para el ciclista. Y luego a nivel de preparación, esto sí que hablas con los equipos y ellos te dicen que es una piedra de toque excelente para la gente que va al Giro de Italia, porque bueno, no son puestos dolomíticos, pero sí que te permite exprimirte y te permite, pues antes de iniciar la concentración en altura, ver en qué punto compitiendo, ver en qué punto de la temporada estás. Eso para lo bueno y para lo malo ha quedado patente. Y en este sentido, ya para que un apunte que quería hacer sobre la Volta, que bueno, hemos visto un poco las carencias de Red Bull, hemos hablado de la supremacía Ahora os pregunto. de Jonas Vingegaard, pero para mí una de las cosas que me deja y son preocupantes es el páramo que queda después de Juan Ayuso en el ciclismo español en este punto de la temporada. Sí. O sea, es que no hay nada. O sea, es muy preocupante. El mejor ha sido Mikel Landa, 15º en la general. Algún ataque, ¿no? Algún movimiento, especialmente ayer de Enric Mas, etcétera. Pero sí, poca cosa. Sí, pero es la incapacidad para intentar generar algo. No sé, meter a alguien en fuga, intentar generar algún tipo de estrategia, intentar hacer algo. Es que yo creo que el más destacado, más allá de situación clasificatoria, para mí ha sido Marc Soler, que sí que ha estado en fuga un par de veces, está intentando cosas, intentó dinamitar la carrera en el circuito que conoce a la perfección, pero el resto es que después de Juan miras para atrás y no hay nada, ahora mismo. La situación de Carlos Rodríguez es súper preocupante, súper preocupante. Es que no llegaba ni al puerto final, se descolgaba en la aproximación o en el penúltimo puerto de cada etapa, y yo creo que Ineos lo sabía, porque directamente le dejaban ir. Y Movistar pues sigue buscando un camino que yo sinceramente esta semana no sé cuál era, porque sí que se ha intentado apostar algo por Luis de Boer, pero tampoco has visto que esté a un nivel, ya no te digo para estar con Jonas, pero para estar en el grupo, en el segundo grupo e intentar hacer algo. Bueno, a mí no me desagrada Wout de Brooks del todo y le veo con ganas, no sé, quiero verlo más, Así como Enric y el resto de Movistar estoy bastante de acuerdo, no sé. A mí este chico de Brooks, incluso el sábado lo vi que quería él hacer un movimiento valiente, pero nadie le acompañó en el momento clave de la etapa. No sé, no me desagrada a mí este de Brooks, Hay que verlo. Es verdad que le cuesta tener mucha continuidad, pues se lesiona mucho, ¿no? Y siempre tiene caídas y situaciones así, pero bueno, no sé, Juan, Yo este chico lo quiero ver. Sí, porque además creo que la temporada no arrancó como debió arrancar. Es una apuesta, vamos a decir, sin riesgo de Movistar. O sea, es un ciclista que esto es como... Quiero decir, esto es regla básica de mercado. Cuando un activo cae tanto, pues dices, bueno, pues sé que puede desplomarse o puede revalorizarse, ¿no? Entonces ahí yo entro y o pierdo o gano. En este caso tienes poco que perder porque Ek de Brooks no es el ciclista que en su día en categoría junior y su 23 sigue siéndolo, pero quiero decir que en los primeros años que parecía que iba a despuntar, pues acabó diluyéndose y por lo tanto ha ido perdiendo valor y eso lo que te lleva es a firmar a un ciclista con un talento a un precio más bajo. También es verdad que, bueno, yo
creo que ahora mismo, hay que poner todo en su sitio, que tampoco hay que tener excesivas esperanzas y ahora colocarlo como si fuese uno de los máximos aspirantes a acabar dentro del top 5 del Tour, pero hay que mimarlo y hay que ver hasta dónde puede llegar. Pero sí, Juan, yo estoy de acuerdo con eso, pero a ver, y tampoco quiero caer en el sensacionalismo. Pero tú estás ahora en un nuevo trienio por puntos. Sabemos que sí, claro. Movistar, la importancia que se da eso, y el acopio de verdad que te va de a puntos que te va a permitir sufrir o tener una situación holgada como en el último trienio van a ser las grandes vueltas. Eso es verdad. Ahí es donde ves la apuesta clave del equipo. Y a mí ahora mismo es que todo me genera muchas dudas, porque al final sí que es cierto que pues, se podía criticar el desempeño del equipo, por ejemplo, en el pasado Giro de Italia, pero bueno, al final Einer te hizo 7º-8º en la general y el objetivo de puntos lo conseguiste ahí. O sea, al final la realidad del equipo es esta ahora, pero hostia, es que te generan muchas dudas porque no plantean nada. Es que ves que no sabes a qué quieren correr ni cuál es el objetivo que buscan. No, Movistar ahora mismo es verdad que está en una situación, a ver, no digo preocupante porque al final estamos al principio del trienio, pero bueno, es un aviso a navegantes. Y lo que decía Miguel Ángel sobre el ciclismo español es que es la primera vez en toda la historia de la Volta a Cataluña. Y es la primera, es la primera vez que en 105 ediciones que no hay ningún ciclista español en el top 10. Hostia, qué buen dato, Juan, Qué buen dato. Es la primera vez. De hecho, bueno, esto le voy a darle el crédito a quien lo merece, que es un compañero de Eurosport, que la verdad que nos ayuda muchas veces con datos, Cillian Kelly. Y gracias a él pues sacamos algunos datos, otros pues nos los trabajamos cada uno por su parte, pero claro, es la primera vez que un español no acaba en el top 10 de la Vuelta en 105 ediciones. Pues un datazo, y es un datazo preocupante, ¿eh? O sea, está claro. Sí. Sí, o sea, entonces, es que tú analizas y está Juan, está Romeo y ahora mismo no hay nada más. Y está Enric, si Enric puede dar o volver, ya no os digo a la esperanza que tuvimos algún día, sino a lo de hace 2 años o así, más o menos, ¿no? Esa regularidad, pero de momento nada. Yo creo que... Yo soy muy escéptico con Enric Mas, muchísimo. Yo la verdad es que... Y aparte es que esto creo que fue una entrevista... Miguel Ángel me lo podrá... Es que no recuerdo si fue en Marca Llenas, que esto es un ultraje, pero creo que fue de Dani, de Dani Miranda en el As. Me parece que fue con Enric, que dijo algo así como que... es que no sé si fue Nacho en el Marca o Dani en el As. Pero... Ojo cómo sales del jardín, ¿eh? Sí, a ver cómo salgo. No, con el titular seguro que lo sabemos. Ahora lo buscaré, de todos modos. Pero... Dijo algo así, Enrique, como que el objetivo era el podio en el Giro. Sí, se lo dijo con Nacho. Lo dijo con Nacho, ¿verdad? Vale. Sí, igual también lo dijo con Dani, puede ser, pero vamos. Que no lo sé, pero bueno, yo estoy seguro... Yo al final, como en este caso, pues intento ver ambos periódicos, al final, ambos medios. Es verdad que a veces me traspapela. Pero bueno, la cuestión es que es verdad que lo dijo con Nacho, aquí lo tengo, es verdad. Los dos colaboradores de este podcast, buenos amigos, o sea, aquí estamos en paz, no pasa nada. Por eso, que Nacho La Varga ya sabéis que es uno uno de Inoi y Dani Miranda también. Pero bueno, que me lío. Que el tema de Enric, cuando dice que lo que pretende es intentar hacer Giro en el Giro, top 3 en el Giro, podio en el Giro, o sea, creo que al final no se despega de esa actitud que muchas veces le ha llevado a ser prácticamente anecdótico en carrera. Y Enric Mas de 2026 no es Enric Mas de 2022, que incluso ahí se llevaba críticas y no era el ciclista más carismático, nunca lo ha sido. No. Pero mi sensación es que tiene que despegarse de esa necesidad imperiosa de voy a pelear o voy a tener esa presión encima, porque hoy por hoy Enric no es yo te diría, ni de los 15 mejores escaladores del mundo. Entonces, cuando a día de hoy no tienes esa capacidad, mi percepción desde fuera, que luego igual el ciclista tiene los datos en la mano y sabe de lo que puede llegar a ser capaz. Pero a veces el tener una actitud mucho más abierta, mucho más open mind, que se dice, te puede llevar incluso a ese objetivo de forma inesperada.
Entonces, yo bueno, creo que él no yo está puedo estar de acuerdo en eso. vamos, ni en broma, ¿eh? Tengo Yo puedo estar sensación. de acuerdo en eso, pero en enlazo con lo que hemos hablado antes. Él va a tener una obligación de clasificar bien. Él, al final, yo creo que en esta parte del trienio, yo creo que en el equipo, y esto es sensación mía, no me lo ha comentado nadie, se va a supeditar todo a conseguir acopio de puntos para no sufrir de aquí 2 temporadas. Y yo creo que él no va a tener la libertad, incluso si no pega un petardazo muy gordo que queda descolgado para todo, no va a tener la libertad de buscar triunfo. Se va a intentar conseguir un buen posicionamiento en la general para seguir sumando puntos. Y eso se acentúa más después de cómo ha ido la primavera, cómo está yendo la primavera. Dejadme que os pregunte por Red Bull. Con esto cerraremos la Volta. Podríamos estar ahora sacando conclusiones de la Volta a Cataluña, pero bueno, Lenny Martínez muy bien, hay que decirlo, que sigue... Bueno, el ciclismo francés en general últimamente está francamente bien, pero el tema de Red Bull, con el debate de Remco, ¿no? De si la alta montaña, ¿no? Sensación de que quizá el sábado pues cerró bocas o no, y Lipovic acabando tercero. Yo creo que Remco ha hecho un buen trabajo en líneas generales de equipo, pero yo creo que Red Bull tiene que tener muy claro lo que puede dar Remco Evenepoel. Antes, Miguel Ángel, hablábamos tú y yo fuera de micrófonos que parece que ha involucionado Remco en la alta montaña, o quizá es esto, y quizá lo que no está midiendo bien son sus objetivos. Y Lipovic sigue en la misma distancia de Vingegaard prácticamente, ¿no? Pues, que estaba en verano, ¿no? En el Tour de Francia. Yo creo que tampoco ha cambiado demasiado en ese sentido. Sí, a ver, yo creo que Remco despejó dudas en el Tour 24, cuando hizo tercero en su debut. Sí que es cierto que él afianzó su posición en la general gracias a una gran crono, pero él fue el primero de los mortales en la altísima montaña. Y yo creo que ese desempeño en las 2 últimas temporadas, o por la última temporada y media, perdón, yo creo que lo ha perdido. Lo ha perdido y es muy preocupante las señales que está emitiendo. O sea, es que lo de UAE, bueno, pues es una carrera muy particular, que bueno, son esfuerzos muy cortos y muy explosivos. El puerto en el cual explotó el Jabel Mobra era nuevo, no lo conocía. Bueno, puede ser que tuviera una mala semana, pero Cataluña, yo creo que él sabía perfectamente dónde iba, dónde estaba, el equipo también, y ha estado muy lejos de su nivel. Ya no es, de hecho, la realidad es que no nos sorprendió cuando explotó, cuando los que estábamos cubriendo la carrera. No nos sorprendió porque se veía un poco venir. Y yo creo que arroja serias dudas. Y a nivel personal, claro, él está ahora, ha hecho una apuesta grande, ha salido de un equipo de su equipo de toda la vida, en el que se forjó, en el cual se intentó generar una estructura alrededor de él. Y ha salido de ahí de un equipo, pues el tercero o el cuarto más potente del World Tour, y la realidad es que no está respondiendo a las expectativas en estos momentos. Evidentemente, el juego de todo va a ser el Tour de Francia. Ahora viene las Ardenas, donde yo creo que son carreras que creo que le van a ir bien, porque ya lo ha demostrado, ha ganado 2 veces Lieja, creo. Y veremos cómo la capacidad que tiene para reinventarse o para recuperar un poco el nivel en el Tour de Francia, pero es que arroja unas dudas que son muy grandes, y está en un equipo que ya tiene gregarios de altísimo nivel y que van a estar trabajando para él. El que tiene que dar un paso adelante es él en primera persona. Está lejos de lo que parecía al principio de temporada, ¿no, Juan? Sí, además Remco, o sea, otra cosa no, pero temperamento tiene, y yo, por cierto, o sea, no entendí tampoco su enfado el día de, creo que fue Vilaseca, ¿no? La tercera etapa, no entendí su enfado, porque al final luego se ha demostrado que Vingegaard no necesitaba colaborar, que luego sí, tú puedes decir, joder, qué aburrido es Vingegaard, qué poca aura tiene. Bueno, yo aparte de que soy contrario a esa opinión, que creo que Vingegaard es un ciclista súper ofensivo, lo que pasa es que ha coincidido con un tío que es un demente, dicho con todo el cariño del mundo, del espectáculo, que es Tadej Pogačar, pero Vingegaard es un tío súper ofensivo. La cuestión es que ahí no tenía, yo creo que casi ningún beneficio claro que le pudiese conllevar acompañar a Remco o colaborar con Remco en esa etapa, habida cuenta de todo lo que quedaba por delante de la Volta y a sabiendas de que él era superior al belga en carrera o en la montaña. Por lo tanto, bueno, ahí cada uno puede tener su opinión, pero yo creo que está más que justificado que no colaborase Vingegaard con Remco. Pero, hombre, empieza a ser preocupante. A ver también la caída, si realmente le ha afectado tanto como parece. Lo que yo no entiendo,
que a mí es algo que ya vimos en París-Niza y que hemos vuelto aquí a ver en la Volta. Justo además me remito a lo que ha dicho antes Miguel Ángel, ¿no? Que Red Bull Bora ha conseguido aislar a Vingegaard, pero han sido sus mejores gregarios a la vez. Ya. O sea, yo, por ejemplo, si tengo una máxima en mi cabeza que es, si está Tadej Pogačar en carrera, con cariño, no le des un puñetero relevo, porque es el mejor del mundo. Entonces, que ya se apañe él. Díselo Si a Pidcock pues, y Van der Poel en Milán-San Remo. Claro, si Vingegaard es el segundo mejor, vamos a decirlo en este contexto, que esto juega al ciclismo ficción y ciclismo desde el sofá. Pero, Bueno, no, pero... mi sensación es, si, vale, has aislado a Vingegaard, vale, si él ahora quiere ganar la etapa y quiere medirse en el tú a tú, no le hagas la aproximación, vamos a decir, más cómoda, que es poner a un ritmo, yo qué sé, o de Renko, incluso de Lipovic, de Hindley, de quien sea, porque sabes que te lo va a aguantar. Entonces, si le vas a poner ese ritmo y le vas a ejercer de lanzadera, yo optaría quizá por una alternativa, por un cambio, es decir, por una, no sé, una estrategia distinta. Pero más, como que, Juan, o sea, es que... Pues no sé, inquietarle. Si estás solo, al final es superioridad numérica. Si a ver, al final, lo que tienes que hacer es liarte a palos con él. O sea, tiene que haber saltado a Lipovic, luego el otro, más que no le pero daba. te gana. Claro. Es que el problema es que te gana. pero es que la diferencia es muy grande. Pero si vas al matadero con él... Es hacer lo que le hicieron a Tadej en la gran etapa histórica del Granón. Claro. En Granón, eso es. O sea, a ver, claro. que esto es decir mucho y al final... Claro, luego hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Pero quiero decir, el ver como Red Bull Bora está con 3 tíos y Vingegaard está solo y lo estás llevando a un ritmo que sabes perfectamente que Vingegaard te lo va a aguantar, estás yendo al matadero con él. Sí, totalmente. Yo creo, Juan, yo te lo compro, Juan, pero yo tengo la sensación que si no lo hacen es porque ellos están pensando, es que este tío, o sea, está años. Pero en París... Lo entiendo, lo que dices, y te lo compro. París-Niza eran 3 contra 1. Y a Vingegaard no es que le ganase la etapa, es que le dejaron bonificar el máximo en un sprint. O sea, digo yo, pero aquí, o sea, ¿estáis saliendo ya con la premisa de que vais a perder la carrera? Ya no solo Vingegaard, es que Lenny Martínez está levantado el segundo puesto también, haciendo lo mismo, que también iba solo. O sea, claro. ¿Qué es eso? O sea, es que... Bueno, no sé, o sea, ojito, tenéis razón, pero ojito Lenny Martínez, que ese chico... anda muchísimo. Super patas, está claro. Pero yo creo que le falta colmillo a Bora y me sorprende. Me sorprende mucho. Y te digo una cosa, Miguel Ángel, que es además una apunte que hizo Alberto Contador en la retransmisión. Lipovic tiene que mejorar esa explosividad. O sea, ya dentro, porque es que tiene un motor increíble. Me recuerda mucho a Carlos Sastre. O sea, es como, es un tío que no tiene explosividad. Un diésel. Pero un diésel de estos que, tal y como está hoy el diésel, vamos, está revalorizado incluso. Pero necesita explosividad. O sea, tiene que practicarlo. De algún modo, tiene que practicar cierta explosividad si realmente quiere destacar aún más si cabe en este ciclismo. Porque es que si le gana algo de explosividad a las características que ya tiene, hablamos de un ciclista que se puede colocar en un escalafón inmediatamente posterior, si no lo está ya, a los Vingegaard, Pogačar, Renko y compañía. O sea, estoy seguro. Lo que pasa es que, claro, es completo. Es escuela alemana, Joan. Es escuela alemana. Un Ulrich, efectivamente. A otro nivel... Pero es así, o sea, es una escuela alemana, Buchmann también lo era así, era un tío muy diésel, pues esto es lo mismo, pero a ver si le dan ese punto de explosividad. En esto que estás comentando, Remco mejoró mucho la explosividad, de hecho la ha mejorado mucho en los últimos 4 años. Yo recuerdo el Remco al principio que era prácticamente imposible que ganara un sprint reducido y ahora es un tipo bastante rápido. Yo la verdad es que con Renko y con esto acabo, porque si no te voy a tener aquí sí, solamente me queda preguntaros ya finalmente por Bélgica. ¿Va? Que ya sabéis que el formato podcast otra cosa no, pero tantos años ahí... Es peligroso, te lo coges. Es muy peligroso porque empiezas aquí a liarte la manta a la cabeza y no te callas. No salimos nunca. Pero yo con Renko, fíjate que yo con Patrick Lefebvre nunca
he tenido cierta afinidad con las palabras que siempre ha vertido. Yo no lo conozco personalmente, pero creo que muchísima gente en este mundo diría que le cuesta tener afinidad aunque lo conozca con este señor. Creo. Pero también te digo que ha soltado unas palabras estas últimas semanas de decir, hombre, ¿por qué Renko no puede ser un tío de clásicas? Yo cada vez pienso... Compras. Yo no entiendo, por ejemplo, que Remco Evenepoel no haya estado en Milán-San Remo y no entiendo por qué Remco Evenepoel no va a estar en el Tour de Flandes. No lo entiendo. O sea, con esas características que tiene, no sé si es porque le han comido la cabeza hace años, porque ese podio del Tour le hizo pensar que podía medirse con Pogačar y con Vingegaard, en la vuelta del 22, pero yo es que me parece un tío que es un diamante en bruto para solo ser eso, ¿no? Solo ser eso y dominar, ¿no? En eso está claro. Sí, como el Van der Poel. O sea, Van der Poel sabe lo que es, que sí, luego gana. Luego es un superclase también en carreras por etapas y tal, pero está sustentando su carrera deportiva hinchándose a monumentos. De hecho, es uno de los secretos de la vida en general, es saber tus limitaciones o tus virtudes, claro, y no querer ir a más, ¿no? En ese sentido. Bueno, al final me has abierto el debate. Miguel Ángel, ¿quieres apuntar algo más sobre esto que ha dicho Juan? A ver, es que es evidente que viendo su desempeño, por ejemplo, lo que hizo en los Juegos Olímpicos, un tío que ha ganado 2 Liejas, como ha ganado los campeonatos del mundo que ha ganado como los ganó, es evidente que las clásicas le sentarían genial y que sería más competitivo y que estaría dando otra imagen. Yo creo que ahí él llega a un equipo nuevo, el Tour es el Tour, sabemos que es a nivel de posicionamiento de patrocinadores, a nivel de audiencias. Yo creo que él tiene una obligación de estar ahí y entiendo que no querrá sacrificar o no se verá con la capacidad de enfocar una preparación para clásicas y luego reciclarse para el Tour. Entiendo que será una cuestión de este tipo, los técnicos no se lo recomendarán. Pero vamos, que tiene condiciones, por ejemplo, para brillar. Que hubiera estado delante en San Remo, todo lo tenemos claro que hubiera estado delante. Pero yo recuerdo... Yo recuerdo, Joan, perdona, es que no se me va a ir a la cabeza. Yo recuerdo que Renko dijo en una entrevista que no le gustaban los adoquines. Pero, ¿perdón? Eso es alucinante, lo de Renko. Te tienen que gustar. O sea, es que lo que podría hacer Renko en Flandes y Roubaix, incluso, es que vamos, es que por pura lógica. Por pura lógica. Es entrenar, evidentemente. Pero ahora te lo voy a rematar y yo creo que me lo vais a comprar. Si sigue así y estando donde está, la propia situación le va a llevar a ello. Quiero decir, con rivales dentro del equipo, compañeros, llamarle como queráis, a ese nivel superiores a él en la montaña y en grandes vueltas, va a haber un momento, si él no mejora, ¿no?, de una forma muy drástica su rendimiento, que la propia situación le va a llevar adentro del equipo a reconfigurarse en esto. Y creo que Red Bull va a ser lo suficientemente inteligente para llevarlo a cabo esta diferenciación o lo que debería haber sido desde el primer momento quizá Remco Evenepoel. Yo creo que va a caer solo esto. El sacrificio, entre comillas, que ha hecho en Vuelta a Cataluña, yo no lo veo que lo haga en el Tour de Francia. O sea, al final, ponerse a currar para Lipovic, como ha currado ahora, yo lo veo francamente complicado. Otro personaje con otro tipo de personalidad, sí, él no. Que es un tío, creo que tiene 73 victorias, o sea, que estamos hablando de campeón del mundo, o sea, que es un capo, o sea, que vamos a ver, que está aquí, hay unas jerarquías y en la Vuelta a Cataluña puede estar bien, pero en el evento ciclista de mayor audiencia del mundo lo veo complicado. Cerramos Remco Volta a Cataluña. Se nos está yendo hoy el tema de madre, pero os tengo que preguntar, porque es que al final, si no, y ya haremos previa del Tour de Flandes, ya a ver si nos da tiempo esta semanita, y si no, ya comentaremos la carrera con ese duelo Pogačar, Van der Poel y Van Aert. Y ojito, y lo pongo encima de la mesa, porque creo que hay que ponerlo. Para empezar, lo que pasó en la E3 con la Saxo Classic, que yo ya lo he comentado, pero bueno, os pregunto también si queréis, con esa victoria de Van der Poel por el despiste imperdonable de estos 4 jinetes del apocalipsis, que creo que esto lo dice Ares, ¿no? Lo de los jinetes del apocalipsis, creo. Sí. No sé. Ya no sé si es él o... Sí, los patricios o los jinetes, depende. Vale, ya me pierdo. Entonces, aparte de eso, lo que pasó ayer en la In Flanders Fields from... Bueno, es que ya me río también de los nombres y de las carreras, que ese es otro debate también al que nos estamos exponiendo en las clásicas belgas últimamente. Pero bueno, con la victoria de Philipsen, que chapó, buena táctica de Alpecin, y el momento Van Aert cara a cara ante Van der Poel. Y volviendo Van Aert, ya se vio en Milán-San Remo que estaba más fuerte, pero a ser protagonista, ¿no? Es verdad que después no les acabó dando, pero con sensaciones de que llega a Flandes siendo un candidato. Después hay
que luchar ante Van der Poel, que seguramente ayer lo hubiera acabado soltando, no lo sé, pero está ahí, ¿no? Y es una gran noticia el tema de Van Aert. Sobre todo esto, os pido una última opinión. Va, Miguel Ángel, empiezo por ti. Yo es que creo que siempre ha estado ahí. Yo creo que el motor lo sigue teniendo. El problema que es que tiene mala pata. Es que Van Aert han sido 2 temporadas seguidas con caídas muy, muy graves. Y al final yo creo que eso le ha minado incluso psicológicamente, entiendo. A poco que coja un poco más de confianza, él va a estar ahí porque el motor lo tiene. O sea, el año pasado lo que hizo Monmat en la etapa, en el epílogo del Tour de Francia, o sea, al final te lo demuestra, que él siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que tiene que acompañarle un poco la fortuna, que es lo que le ha faltado. Y ha sido la lesión de rodilla que tuvo en la Vuelta a España, fue muy complicada. Fue muy complicada y esta temporada incluso con el ciclocross se volvió a lastimar un tobillo. O sea, lo que necesita es un poco de fortuna y tener continuidad en este tipo de carreras que son las que mejor le van y donde más ha lucido siempre. O sea, al final el motor está ahí, la clase la tiene y es una buena noticia que vuelva porque los duelos con Van der Poel, incluso con Tadej, pues pueden volver a ser míticos. Pero lo que necesita es recuperar esa confianza y tener un poquito de fortuna, insisto, porque es que es la más mala pata que ha tenido Van Aert en las últimas temporadas, es complicado. ¿Va a poder competir o no, Juan, ahí en ese cara a cara ante los dos bestias? Mi deseo es que sí. Yo también te digo que corre a través de Flandes esta semana. Yo me lo saltaba. Yo, o sea, día que va a llegar bien, ¿vale? Tocamos madera. Yo solo pido que Van Aert llegue bien un año. Y este año parece que en Tirreno ya se le vio en buenas condiciones. La preparación está siendo muy buena. Creo que la última subida que hacen al Kemmelberg es de esas que te hacen estar algo esperanzado. No sé si tanto para Flandes, sino más bien para Roubaix, porque Flandes creo que se le sigue atragantando a Van Aert, sobre todo en el ciclismo más actual, no te hablo de hace 3, 4, 5 años, pero cuando está Pogačar superlativo, pues es muy difícil, ¿no? Placarle, sobre todo por lo difícil que es el viejo Quaremont. Muchos hablan del Paterberg, pero lo complicado realmente está en el viejo Quaremont porque tiene esas rampas del 6-7% al comienzo, donde no va a poder Pogačar estar, ¿no? lo exprime. O sea, lo que tiene Pogačar es, primero, una arrancada muy bestia, pero es que ya no es solo la arrancada, es como mantiene ese ritmo constante a unos vatios inalcanzables para la gran mayoría y ahí es donde empieza a ahogar a sus rivales. En el Paterberg, pues bueno, sí, es un esfuerzo muy, muy duro porque son rampas imposibles, pero ahí, por ejemplo, Van der Poel y a Van Aert no les mete tanto tiempo. Entonces, yo creo que Van Aert está en ese punto de su carrera deportiva donde es consciente de que el tiempo pasa y que los años que le quedan, pues los tiene que depositar en estas carreras. Ya no, seguramente veremos a un Van Aert tan ganador como veíamos en el Tour, consiguiendo día sí, día también, etapa tras etapa, pero creo que tiene todavía esa calidad y esa esencia, ese aura que se dice ahora, que le invita a ser uno de los grandes rivales de Van der Poel y de Pogačar, sobre todo en Roubaix. Yo en Flandes insisto que no lo veo tanto, pero oye, quién sabe. O sea, al final son carreras que a veces también necesitas aliarte con la diosa fortuna para que no tengas problemas, sino que se lo digan al propio Van Aert. Pero bueno, yo en resumidas cuentas, para Roubaix lo veo más favorito, incluso me atrevería a decir que con este nivel incluso al mismo que Van der Poel y que Pogačar, sí, en Flandes me cuesta un poquito más. Os voy a pedir un pronóstico y con eso acabamos. El miércoles, ¿quién gana a través de Flandes? Juan, ya que estoy contigo, va. Pues es que a través de Flandes es una carrera que también tiene sus particularidades porque no hay adoquín, o sea, son estas cosas que son curiosas porque entre tanto adoquín de repente metes una carrera que se disputa en Flandes, lógicamente, pero las subidas en sí no tienen adoquines. Entonces, bueno, yo ahí la verdad es que a Van Aert lo veo muy fuerte, creo que va a estar en la pelea, yo creo que Visma puede llegar a controlar, pero mira, voy a apostar por un sprint más reducido y me alegraría ver la victoria de Tobias Lund Andersen, por ejemplo. Así lo veo muy fuerte al danés, creo que es un tipo que este año está dando un salto cualitativo, o sea que voy a quedarme con él, venga. Yo digo que va a ganar Philipsen. De hecho, Philipsen creo que va ganando esta carrera
Ahora hablo de memoria, pero creo que lleva 3 años ganando esta carrera, ¿no? ¿Es esta la que lleva la que No, hay esas una Brujas de Pan. esas Brujas de Pan. Vale, es que lleva una que la lleva Sí. dominando. Vale, sí, no Brujas sé, de Pan, que este año no. Bueno, le ganó en el 23 y 24. Sí, Brujas sí, de Pan. Pero es verdad que estuvo un par de años ahí y luego este año lo ha perdido con Groenewegen. Sí. Bueno, yo digo Philipsen, a ver qué tal. ¿Y tú, Miguel Ángel? Yo apuesto por Pedersen. Yo lo veo, si se ha recuperado ya del constipado que tenía, yo lo veo con ganas, de ser protagonista y creo que es una carrera que le puede ir bien. Vale, ¿y el Tour de Flandes? Ahora Miguel Ángel primero. Tadej. No va a haber sorpresa. Yo también te digo Tadej. ¿Y tú, Juan? La pedrada que va a hacer los 5 monumentos este año la tengo muy presente, ¿eh? Sí, hostia, no sé. Es verdad que Van der Poel parece que está un poquito por detrás, pero es que París-Roubaix, bueno, ya tendremos tiempo de hablarlo. ¿Tú, Juan? Es que me cuesta. Es que Flandes es un recorrido ya para puros. Ya. Para escaladores como tal, o bueno, escaladores. Sí. Se entiende dentro de las clásicas, ¿no? Yo me quedo con Tadej. O sea, sí. me cuesta pensar que hay alguien que le pueda batir, pero bueno, dependerán de los aliados que haya por detrás. O sea, ese camino desde el Paterberg hasta Oudenaarde, creo que ahí se puede llegar a condicionar o por lo menos discutir la posible victoria de Pogačar. Pero bueno. Recuerdo la primera vez que ganó Tour de Flandes, que nos emocionamos todos, ¿no? Que parecía que era como antinatural que lo hiciera, ¿no? Pogačar, y ahora ya lo damos por hecho. Esa es su gran victoria. Totalmente. Es brutal. Bueno, chicos, oye, que siempre está Juan, al final las tertulias son larguísimas. De una forma o de otra, ¿eh? Es que si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? No. y encantado. Bueno, Juan, cuídate mucho, ¿eh? Venga, un abrazo muy fuerte. Lo mismo para ti, tocayo. Gracias, cuídate. Miguel Ángel, crack, lo mismo, ¿eh? Un abrazo bien fuerte para ti también. Un abrazo, chicos. Cuidaros mucho. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.